fuerte llegó la alegría, mientras ya llegó, nuevamente está. Brillando fuerte llegó la alegría, mientras ya llegó, nuevamente está. Brillando fuerte esta vez, siempre brillando. Una producción de Nacho Viale. La noche de Mirta. Nuevamente está, brillando fuerte llegó la alegría. Con nosotros, la señora Mirta Legrand. Señoras y señores, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes para iniciar nuestros mágicos almuerzos. Hoy almuerzos, dije. Estas mágicas noches, porque para mí son mágicas. Bueno, gracias chicos, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, muy amoroso. Bueno, miren qué bonito lo que tengo puesto hoy. Es un vestido íntegramente bordado con mini paillet, cristales y canutillos en tono azul noche. Divino, ¿eh? Espectacular. Y abajo tiene vuelo abajo. Me muevo así para que se vea un poquito. Es de Claudio Cosano, 4820-1932. Y les mando este besito. Los zapatos preciosos. Miren qué bonitos son. Tienen atrás tienen un bordado, ¿no? Ah, no, tiene algo que cuelga también, tiene un pomponcito ahí. Muy lindos, ¿eh? Sí, muy monos son. Los aros preciosos, divinos. Miren qué bonitos son. Preciosos. El collar lindísimo. La pulsera espléndida. Los anillos, todos en azul, en color azul. Divinos, ¿eh? Divinos. El reloj Feró, lindísimo. Regálele a la mamá o al papá para el cumpleaños un Feró, el mejor regalo que le puede hacer. Y cuida mi piel la doctora Mabel Tamarit, cosmetóloga, 4809-0229. Ayer vino, es maravillosa. Vino porque atiende mi casa, maravillosa. Un beso a Ciro y a Lucas. Vayan chicos, los plancha, los plancha. Bueno, qué frío que hace. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la primavera? No llega. Qué días que hemos pasado, qué días estamos pasando, chicos, qué días. Bueno, les muestro, aquí está la foto de Daniel que ustedes ya han visto otras veces, linda foto. Y esta es preciosa, es del sábado pasado. Muy linda foto, Rodrigo, qué linda foto. Yo les cuento al público, ¿saben que yo no me doy cuenta cuando toman la foto? Le toman de sorpresa, ¿eh? Muy bien, no son posadas, por eso son lindas, ¿eh? Hoy la noche de Mirta con un programa, no, un momentito, la bailarina. Es de cristal, no es de acrílico, no. Hoy la noche de Mirta con un programa que mezcla la dura actualidad con el placer. La cocina de la política, la alta cocina internacional, con el licenciado Julio Bárbaro, coordinador político del Partido Justicialista. Los periodistas, Débora Plager de Intratables de América y Federico Andajasi, columnista de Les doy mi palabra y palabra de Leuco en Radio Mitre y TN. Y el señor Eddie Zunino, director de la revista Noticias. Sí, señor. Y la presencia de un chef argentino de fama internacional, el señor Mauro Colagreco, dueño del restaurante Mirasur en la Costa Azul, Francia, que acaba de ganar el tercer lugar entre los 50 mejores restaurantes del mundo. ¡Bravo, bravo! Y todo lo que vamos a hablar de política, del dólar, del costo de vida, de todo lo que usted y yo sabemos, que ha sido terrible. Ese jueves, qué día terrible ha sido, qué día espantoso. Esta noche acompáñenos con el hashtag, ¿está bien dicho, Marita? Hashtag, ahí está, la noche de ML en las redes sociales, ¿eh? Y saludos al doctor Semeniú que me está viendo, a Ariel, mi colorista, que ayer me hizo color, y a mi masajista Noemí, que nunca la saludo, le mando un beso, que me falta saludar, a Goldi y a José, por supuesto, con todo mi cariño, a Lía Sánchez y a Gladys Andrade, ¿eh? Peinadora y
maquilladora. Mañana un almuerzo con un número 1 de la música nacional, el señor Lucianito Pereira, por fin, Dios mío, lo que lo hemos esperado, nos encanta. El periodista Diego Leuco, conductor de Ya Somos Grandes, TN, columnista de La Nata Sin Filtro, y de Radio Mitre y el Diario de Mariana, por el 13. Carolina Suárez, especialista en consumo y defensa del consumidor, que nos dirá cómo cuidar el bolsillo en momentos de crisis. Además, las experiencias de un colectivero en la caótica Buenos Aires, el señor Mauricio Iglesias, chofer de la línea 99, que acaba de ser elegido como mejor chofer de la ciudad. Buenísimo, ¿eh? Qué bueno. Y toda la expectativa de un super lunes con el actor Nicolás Cabré, Nico Cabré, que ese día comenzará con el 13, en el 13, Mi hermano es un clon, ¿eh? Y el regreso más esperado de la TV, Bailando por un sueño, con la actriz y cantante Jimena Barón, que el lunes debutará abriendo la pista con su baile. Y de cierre un show musical de Luciano Pereira. Maravillosa, señores, mega mesa, mesaza, ¿eh? Muy bien, les muestro mi ropa otra vez, que es precioso este vestido, miren qué bonito. Es un vestido íntegramente bordado con mini paillet, cristales y canutillos en tono azul noche. Es de Claudio Cosano, 482-1932. ¿Le gusta, Moyano? Hace cara como que le gusta. Estás divina, chiquita, ¿eh? Muchas gracias. Preciosa. Gracias, querida. Hoy van a estar con nosotros el señor Julio Bárbaro, el señor Eddie Zulino, la señora Débora Plager, el señor Federico Andajasi y el señor Mauro Colagreco. ¿Cómo se llama esto, señores? Mesaza. Vamos a la mesa con una promo. Prendete a la chiqui, prendete al 13. Acompañan esta noche a la señora Mirta Legrand, el señor Julio Bárbaro, el señor Federico Andajasi, el señor Eddie Zunino, la señora Débora Plager, el señor Mauro Colagreco, con nosotros la señora Mirta Legrand. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. ¡Qué besaza, chicos! ¡Qué besaza! Mega mesa, ¿eh? Mauro es uno de los mejores chefs del mundo, ¿eh? Y es argentino, de La Plata, ¿no, Mauro? Sí, Son de La Plata. De La Plata. Y tenés tu restaurante en Mentón, ¿no? En Menton, en Francia, en el sur de Francia. Ahí en un lugar muy lindo. Sí, precioso. Ahí al lado de la frontera, ¿no? Pegado. Sí, pegadito Sí, a la sí. frontera italiana. Sí, a la frontera italiana. Bueno, señores, ¿qué ha pasado en la Argentina? ¿Qué ha pasado? Un tsunami. ¿Qué está pasando todavía? ¿Qué está pasando? Sí, sí. Sí. ¿Cómo dije? Olivos ¿cómo hace dijo minutos terminaron las reuniones. Las reuniones, ¿no? Olivos. En Olivos, ¿no? ¿Quiénes estaban? Bueno, hoy fueron María Eugenia Vidal, Rodríguez Larreta, todo el equipo económico reunido ahí. Parece Durán que Barba. Durán Barba. Barba, que no es menor. Un personaje viejo conocido de la política que no tiene mucha exposición, que es Carlos Grosso, que es un asesor Grosso. por atrás. Está muy que fue- cerca del gobierno, ¿no? Sí, sí. Muy cerca, bueno, y es conocido de los Macri hace Sí, muchísimo sí, tiempo, sí, ¿no? sí, Él fue gerente de SOCMA tiempos de los militares y después fue intendente de la ciudad de Buenos Aires cuando todavía no se votaba, puesto por Menem. Pero parece que está bastante tenso el asunto, se habla ahí de, convendría chequearlo un poquito más, de algunas peleas fuertes ¿Sí? entre ministros. ¿Hubo una discusión? Parece que hubo una ¿Entre discusión ellos, muy así? fuerte, dentro del equipo económico incluso. Y después, bueno, todos haciendo cuentas porque se vienen,
Digo, todo parece porque acá falta la decisión final y bueno, la tomará el presidente seguramente. Pero bueno, muchos cambios, achicamiento y después anuncios económicos que son los que generan también. Pero esto los ha discusión. tomado de sorpresa, don Julio. ¿Qué le parece a usted? O Yo creo que sí, ¿Se que- veía venir esto o no? No. No. A mí me pasa que hoy caminé y la gente me para y algunos me dicen apoye a Macri, apoye al gobierno con desesperación. Y yo le contesto sin agresión, digo, a veces no me deja que lo apoyen, ¿no? Digo, uno apoya los logros de los gobiernos, ¿no? Y los errores los critica. Pero hay mucha angustia en la calle, muchísima, y Sí. cada uno de nosotros que camina lo nota a diario. Es que lo ¿Vos- más vos qué grave, decís, yo Débora creo que lo Lorena? más grave que ha pasado en estas últimas 48, 72 horas ha sido que la devaluación del peso no es lo más grave. Lo más grave, a mi modo de ver, es la devaluación de la palabra presidencial. Porque cuando el presidente Macri habla, aquella mañana tan escueta de 1 minuto 40 apenas en su mensaje, Un spot fue. ese día fue el día de mayor movimiento, digamos, en el mercado cambiario. Pero Entonces, ¿quién lo aconseja hacer? Eso no fue un discurso, fue un bueno, spot ahí hay con unas muchas, palabras. muchas versiones. Algunos dicen que fue el propio Caputo, que Ah, le sí. dijo que ese mensaje debía ser un mensaje a los mercados porque sabían que venía un día complejo. Los argentinos. Otros dicen que Duhovne lo desaconsejaba, otros dicen que fue el propio Marcos Peña, por el cual todo el mundo ahora está pidiendo su alejamiento del gabinete, y otros dicen que fue el propio Macri el que decidió hacerlo. Pasa que hasta ahora le han hablado a los mercados, Sí. que no le han respondido de manera adecuada, pero no le están hablando a la gente. ¿A cuánto mí llegó me- el dólar? Llegó a 40, A ¿no? 40, 41. Pasó 40 y después estacionó un poquito antes de 40. ¿Y Federico? Mira, Teresa, yo tu tengo opinión. tengo una visión un poquito diferente. No disculpo, por supuesto, al gobierno de los errores que seguramente los cometió, pero tampoco puedo soslayar de que en este país, cada tanto, hay bomberos incendiarios que deliberadamente contribuyen, en vez de... No, tienen las mangueras llenas de nafta para dar una manito, ¿no? En el mismo momento en que estaba escalando el dólar, Duhalde estaba con su equipo de bomberos, Sí, sí. ¿no? Y me pareció una imagen realmente obscena. Obscena. Creo que en la Argentina sobran los bomberos incendiarios. Mira qué interesante, ¿no? Porque vos sabés que el primer cuerpo de bomberos se creó en el siglo I a.C. y lo creó un senador, no casualmente, ¿no? Que llamaba Craso. Craso error. Y era sí. No, pero vos sabés que era un gran negocio, porque el tipo, claro, la gente se dio cuenta que desde que Craso había, este senador había creado su cuerpo de bomberos, los incendios habían aumentado drásticamente. Claro, entonces muy pronto se confirmó lo que todos sospechaban. Eran los propios bomberos de Craso los que creaban los incendios, pero además el tipo venía con su escuadrón y negociaba el precio de sus servicios mientras se te quemaba la casa. Digo, se puede negociar en eso. Digo, entonces a veces me parece que cuando el peronismo racional viene a pedir una negociación, se te está quemando el rancho, ¿viste? Entonces, que la gente de Craso te decía, bueno, yo quiero 100.000. No, pero no tengo 200.000. ¿No? Y entonces me parece que se especula hasta dónde va a llegar el incendio. Lo vimos en 2001. Es muy triste eso. Muy triste. Sí, pero Porque perdemos todo. ¿Pero qué es lo que Claro, quiere? ¿Derrocar el gobierno? Mirá, ¿Qué es lo que quiere? yo vi la campaña. Yo la campaña, perdóname, ¿Qué yo la decís, campaña la vi. ¿Qué decís vos? No, pero, perdón. A ver, termine. Perdón, yo vi como Brancatelli, en una actitud golpista, junto con el señor Delía, un delincuente, en una actitud golpista, hicieron, digamos, un trabajo sucio, espantoso en las redes sociales, diciendo que se venía un corralito, que no se podían sacar dólares. Bueno, yo ayer quisiera retirar dinero de un cajero, porque tenía que pagar unas cosas, y tuve que hacer 6 bancos diferentes Mira vos. para sacar pesos. Porque ¿Cómo no es entregaba posible? el cajero, No no entregaba el entregaba el cajero. dinero. Bueno. Pero ¿cómo es posible? Eso es sembrar discordia. Yo, si querés, te explico un poquito lo de Brancatelli, Por ahí porque fue pasó Duhalde. mientras estábamos por salir al aire en Intratables, vimos el tuit en donde él decía, me contó una amiga que tiene una gerente importante en un banco privado, le dice que mañana no van a entregar dólares ni para vender ni los depósitos propios. En ese momento le pedimos explicaciones, él dijo que no podía revelar la fuente, pero que efectivamente conocía a esta persona. Lo que no sabíamos es que parecía una acción coordinada. Después apareció el tuit de Delía, pero fue posterior. Textual.
De todos modos, a mí me parece que el problema de la Argentina no son los Brancatellis, digamos, me parece que el problema de la Argentina es más serio, que la impericia propia en el manejo económico del gobierno y también la falta de credibilidad política es lo que está desatando la crisis actual, ¿no? La falta de un plan económico también. Claro, pero lo que pasa es que hay que hacerse cargo, ¿no? O sea, cuando uno está en el gobierno, supongo, ya con casi para cumplir 3 años y no ha pegado un número, porque no hay un número, no hay uno que hayan pegado. No es cierto. La verdad es que lo que hay que hacerse cargo es de las decisiones que se toman. O sea, hoy internamente dentro del gobierno ya se habla más de la herencia del Banco Central anterior que de la herencia de Cristina. Esa discusión no se hace pública. ¿Por qué? Porque se pierde credibilidad en un debate interno que aparentemente hoy llegó, por lo que me dicen, casi hasta las manos dentro de la residencia de Olivos. Entonces me parece que el desconcierto, no pegarla, prometer cosas que no se cumplen, exponer la palabra para que las cosas salgan al revés. Y cuando la cosa salta, cuando el problema salta, la culpa la tiene prácticamente Dios, porque es la tormenta, no es un tema climatológico. O la tiene el opositor, o la tiene el que dejó el gobierno antes, digamos que es lo único que le ha dado resultado al gobierno de Macri hasta ahora, es la confrontación con Cristina Fernández de Kirchner, es lo único que le ha dado confiabilidad, expectativa. Y relativamente, porque el problema externo de la Argentina tiene que ver con eso. El hecho de que Macri haya elegido la confrontación permanente con Cristina y dejarla en el centro de la escena le pudo haber servido para la política doméstica, pero le fue absolutamente negativo para lo externo. Mira, el otro día vino Mario Blecher al programa para la imagen del país. Y nos decía, yo preparo los PowerPoint, voy por el mundo dando conferencias, y me dice, no, deje todos esos materiales de lado, cuéntenos, vuelve Cristina, vuelve el populismo. Macri alentó esa dualidad constante, ese juego de espejos, y eso le jugó muy en contra en el exterior, ¿no? En el mercado externo, y le sirvió relativamente de manera doméstica, ¿no? ¿Vos qué decías, Federico? No, yo no estoy de acuerdo con la caracterización de Eddie que no se pegó una. Hay que recordar que se recibió un país que no tenía acceso al dólar. La gente no tenía acceso al dólar. Teníamos un cepo. Y la gente, y se decía que era imposible salir de ese cepo. La verdad que eso se resolvió. Pero se resolvió, te digo que Prat Guy mismo reconoce que salió del cepo demasiado rápido, porque la fuga de capitales fue inmediata y enorme. Podría haberlo hecho gradualmente. Está bien, con el diario del lunes es más fácil. Pero no sé. Es cierto, pero convengamos que esto a veces se pierde de vista. Hoy yo veo ciertos sectores del peronismo que se espantan por la situación del dólar. Bueno, recordemos que durante el anterior gobierno peronista la gente no tenía acceso al dólar. ¿Y cuál es la prioridad en este momento? ¿Estabilizar el dólar? Lo social, no, a mi modo de verlo ¿Cuál es la social. prioridad? Mira, a mí me parece que el gobierno no está haciendo algo que en otras crisis se intentó hacer, que es mientras calmás a los mercados, mientras Duhovne va a Washington a negociar con el FMI. El lunes viaja, ¿no? Viaja el lunes, el martes tiene la reunión, porque el lunes es feriado en los Estados Unidos. Yo creo que deben estar hartos de nosotros en el Fondo Monetario, pero, los argentinos. Pero el problema es que al mismo Cansados tiempo ya. la batería de medidas que se anuncia o que se anunciaría, porque todavía no tenemos, es lo que estamos especulando, estamos consultando con fuentes, es una reducción aún mayor del déficit convenido en el acuerdo con el fondo, que era de 1.3, son aproximadamente 100.000 millones de pesos más que el gobierno va a dejar de gastar. Entonces, eso tiene que ir acompañado de acuerdos, no sé, con los formadores de precios, con los que venden alimentos, con las carnes, los cortes populares tendrán un precio, los que se exportan otro, reasignar partidas, que lo hizo Vidal en la provincia de Buenos Aires, así lo hizo Remes Lenikov con Duhalde, lo hicieron durante el gobierno de Cristina con la asignación universal cuando había una situación más delicada en el 2014, así se hace, si no la calle, si el gobierno logra acordar con el fondo y estabilizar el mercado cambiario, pero esto nos deja una inflación que ya sabemos que es muy alta. Lo único que le falta la al gobierno calle, es un programa kirchnerista, ¿no? Bueno, pero ¿cómo controlas la calle? ¿Cómo controlas la inflación de un 35%? Yo voy a un tema que me parece central, que es la idea del adversario o del enemigo. Y acá se sigue transitando la concepción del enemigo. Hace un año y medio yo logré reunir en el Senado, debatiendo el pacto de la Moncloa,
a Ramón Tamames, un español importante. Importantísimo. Sí. Estaba Federico Pinedo, estaba Ernesto Sanz, estaba Pichetto y estaba yo. Y eso estaba Gabriela Michetti escuchando, el gobernador de Santa Fe. Frente a eso, 24 horas después, publica Durán Barba una nota en Perfil diciendo que eso es nefasto. Con lo cual, digamos, el mensaje a mí era, señor, el diálogo no existe. Y cuando vas afuera, si el diálogo no se impone sobre el odio, el inversor imagina que puede volver lo peor que él tuvo. O sea, o hay acuerdo nacional y encuentro entre los que dialogamos, o hay confrontación entre los que se odian. Son las dos opciones. Bueno, esa es la interna del gobierno que describía Eddie, que hoy llegó, parece, a un punto ya más caliente, que será la política, digamos, que integra a María Eugenia Vidal, Rodríguez Larreta, Frigerio, Con la cual Monzó. hablamos. Exacto, Con y la el otra- ala Durán Barba, el propio Macri, ¿Y Marcos quiénes son Peña. los hombres más confiables, digamos, hoy día en el ¿Para quién? gobierno? Para Macri. Bueno, aparentemente Marcos Peña no va a ser el que salga más lastimado de esta situación. El poder de Frigerio Macri. es un hombre confiable. Sí, ahí aparentemente sería uno de los que van a perder un poco de espacio. Ahí es muy significativo que, o sea, de la... Porque habla con la él- oposición él. Claro, él es Eso bueno, es bueno. él opera con Es los el único. gobernadores y también hacia el Senado, ¿no? En la primera explosión de esta crisis o tormenta, como se la quiera llamar, no es lo más importante, se decidió hacer un cambio en la manera de conducción en el gobierno y se incorporó, aparte de la mesa chica de Macri con Marcos Peña, con María Eugenia Vidal, con Horacio Rodríguez Larreta, donde Durán Barba entra y sale, habían vuelto a Larreta es empezar un hombre confiable. entrar y salir Durán Barba también, se armó una mesa donde se incorporó, se volvió Emilio Monzó, el que maneja el bloque de diputados. Que lo habían raleado del bastante, oficialismo, ¿no? que Lo había habían quedado dejado Que le afuera. dijo que quería ir a Estaba a punto de ser España. Frigerio, ¿no? Frigerio Sí, se sí, sentó en esa mesa, volvió el radical Ernesto Sanz, volvieron un par de gobernadores ¿Volvieron encabezados o por volvieron a la Cornejo. foto? Bueno, Esa es la gran pregunta, se indicó ¿no? que ese era Es el un tema. mensaje, ¿no? En esta crisis, a Olivos, todos estos los últimos que acabo de nombrar, ni fueron invitados a participar. Y cuando uno llama y pregunta, dicen, no sabemos absolutamente nada. Y la gran incógnita que siempre se abre con una cosa así es qué va a pasar con Carrió y qué está viendo Carrió, porque Carrió estuvo recorriendo el país, tranquilizando gobernadores, tranquilizando productores, Salió a etcétera, hablar etcétera. la doctora Y Carrió. hoy una de las medidas que se habla es volver a las retenciones al agro, cosa que Carrió Ah, sí, había sí, salido sí, a prometer que no sí, iban a sí, volver. Entonces esto arma unos desbarajustes en lo que es la alianza. No Hoy había está la prometido la Casa Rosada queda en un lado y Cambiemos queda en el otro. Es dramático lo que estamos pasando, ¿eh? Es muy preocupante. La gente está Dramático- muy preocupada. dramático Mira es en qué momento socialmente, ¿no? llegaste, Sí, Mauro, lo a que la le decía, Argentina. que llegué una semana explosiva, Sí, sí. ¿no? Una pena, una otra semana explosiva. ¿Y cómo del nos país. ven de afuera a los argentinos o a la Argentina? ¿En este momento? ¿En este momento o en general o en este último No, año, en 2 general años? ¿Qué la has visto? Argentina tiene una buena imagen. El argentino en sí internacionalmente es querido, es respetado porque hemos gozado durante años de una buena educación, que creo que es lo que tenemos que proteger, ¿no? La educación del pueblo, que es algo que es esencial y que nos ha diferenciado de otros países de Sudamérica hasta no hace mucho. ¿no? Es Se cierto. revirtió esa sensación. esa- o En esa algunos opinión. aspectos nos sigue diferenciando. Pero nos sigue diferenciando. Bueno, vamos a ver Creo- qué comemos hoy. Hoy tenemos aquí a un Ay, chef. Hola. Tenemos Qué que, momento. atención, a ver qué comemos hoy. ¿Eh? Francisco. A ver, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Francisco. De cuéntenos entrada qué tenemos una hoy. ensalada de vegetales crudos y cocidos, de plato principal un ojo de bife con costra de wasabi y de postre una tarta de amarula. Muy bien. Les cuento que el menú de esta noche, como el de todos los fines de semana, lo pueden buscar en nuestra cuenta de Instagram, Recetazas. Muy bien, nuestro chef es Francisco Sade, lo aplaudimos porque nos hace cosas muy ricas, muy ricas, muy ricas. Empiecen ya, ¿eh? Ya empezaron. Y para esta noche un vino especial vamos a compartir en la mesa un Malbec Bodega Privada Colección, un vino joven, frutado y elegante. Señora locutora, por favor. Bodega Privada Colección. Vinos que sorprenden.
¿Y qué te dice la gente por la calle? ¿Qué le dice? Es muy variado, uno tendría que ir y grabarlo. Porque está... Pero usted fue kirchnerista en algún momento, Yo ¿no? fui kirchnerista todo el gobierno de Kirchner. Sí. 4 años. Cuando 4 fui a años. Cristina, me fui. Ya me había distanciado antes, ¿no? Pero, digamos, mi vida fue asumir con los gobiernos e irme. Con Menem duré 2 años. Con Duhalde Fue no estuve ministro de nunca. Menem usted, ¿no? Fui secretario de Cultura. Secretario de Cultura, sí. Pero sí. duré 2 años y me fui enseguida. Ni llegué a los 2 años. Pero ¿Estuvo en el Confer usted? en el Confer estuve con De Kirchner. Con Kirchner, claro, sí. Pero, digamos, la gente, primero está los que toman la política como el fútbol. O sea, son fanáticos de Cristina o fanáticos de Macri. Con esos el diálogo es raro, porque te dicen, si son de Cristina te dicen traidor, esa es la frase. Si son de Macri te dicen apóyelo, por favor. Bueno, y después mucha gente que duda, mucha gente que pregunta, ¿no? ¿Cómo sigue esto? Claro, es como ¿dónde una estamos? angustia que es cotidiana. La que en los- incertidumbre. la incertidumbre. la Eso es lo que incertidumbre, sentí sí. esta semana. Sí, sí. En los últimos 30 días eso se Yo sentí expandió angustia, enormemente. mucha angustia. La siento todavía. La palabra que yo escucho mucho es otra vez. Otra vez. Porque ya lo vivimos, porque además esto, vamos a suponer que se resuelve o se estabiliza. Esto va a llevar otra vez 10, 15 años de resolver. Ustedes piensen que cuando nosotros decidimos declarar el default en el 2001, acabamos de terminar de resolver el problema con los fondos buitre en el 2016. O sea, fueron 15 años. Y ahora tenemos una deuda de 160.000 millones de dólares aproximadamente contraída por el gobierno de Macri. ¿Cuántos años más van a ser? ¿10, 15, 20? Entonces, eso es muy decepcionante, pensar en el proyecto que tiene la Argentina para sus ciudadanos. Y en el medio la gente, porque esto indefectiblemente, esta crisis, ya el propio presidente reconoció 5 puntos más de pobreza, una inflación que impacta directamente en alimentos de manera directa y a los sectores más vulnerables. Pero yo Los precios ahí que aumentan, estoy de ya la acuerdo nafta aumentó. Diga. que hay tu teoría de los bomberos incendiarios. Totalmente. Yo creo que en el país tenemos varios ejemplos de épocas donde han metido la llama, en momentos donde en realidad todos tenemos que estar tirando para el mismo lado, porque no pierde Macri, no pierde Cristina, no pierde el peronismo. Perdemos los argentinos. Pierde el país, que es un país hermoso, lleno de riquezas, lleno de talentos y que lo estamos desperdiciando. Sí, Sí, pero acá, perdón, el que ¿Pero más es un país rico o pobre la Argentina en este momento? y esa es la paradoja, que es un país rico, Rico. que no puede salir de una situación de pobreza desde hace muchísimo tiempo. Pero no Además, tendrá se ha una gastado, dirigencia se ha pobre multiplicado de- en los ministerios también. Son gastos que no sé a qué punto Se van a nos achicar, favorecen, ¿no? aparentemente. Creo que los van a reducir ahora, Sí. ¿no? Una serie. ¿Qué decía, Leona? Perdón. No, que quizá la pobreza es la mezquindad de nuestra dirigencia política también. Lo que yo coincido un poco con lo que decía Mauro. Hoy, en un momento de crisis, debiera haber una dirigencia que tenga ya la madurez suficiente y que se remita a la historia de las crisis preexistentes de la Argentina, que dejan a mucha gente en el camino, que busque una solución conjunta. Eso no se ve. La verdad que a 8 meses de las elecciones, la oposición y sobre todo el kirchnerismo lo que busca es, bueno, cuanto peor mejor, y hace todo lo posible porque esto salga mal. Entonces, a mí me preocupa la calle, porque la calle va a estar muy movilizada por la realidad social y económica difícil, pero muy motorizada por estos sectores del kirchnerismo que saben que con una calle descontrolada la estabilidad del gobierno es muy endeble. Si Macri De se todos pres- modos, perdón. Ah, sí, pero Edith, quien jugó más fuerte en este último trimestre y sobre todo en la última semana no fue el peronismo, ni los sindicatos, ni los movimientos sociales, ni nada. Fueron lo que conocemos como los mercados, que suponíamos que iban a trabajar casi codo a codo con un gobierno con Mauricio Macri a la cabeza, pero ante la insatisfacción sobre determinadas medidas y tal vez la lentitud que ven en tomar otras medidas, acá quien hace subir y bajar el dólar, hay factores externos, hay influencias de un montón de cosas, pero acá hay gente concreta que va y compra a montones. No es el Millones que ha va, comprado, no es el millones. que va con, se compra Pero 100, además llama la 150, atención- 200 o 500. Llama Es la el que va y atención compra que 2 millones, los 3 bancos millones. traten al gobierno como si fuera de izquierda. Porque si es un gobierno de izquierda, vos entendés que los bancos, ¿no? Los sectores poderosos.
Este es un gobierno más conservador que tendría que tener una alianza con esos sectores y no la tiene, ¿no? Ahí Yo es creo que incomprensible. Que esos sectores hacen negocios, no alianzas de conformidad. De todas formas, yo creo Dicen que los mismos que están presos, ahora detenidos, han comprado. a eso quería. ¿Ha visto? A eso quería. Millones de dólares. Sí, absolutamente. Para mí no podemos soslayar el hecho de que la semana pasada, en el punto más crítico de la revelación de los cuadernos de Centeno, y quién iba a pensar que un gobierno encabezado por alguien que viene de la empresa iba a terminar descabezando a este sector, a este grupo de empresarios. Entonces, yo no desvinculo en absoluto un hecho del otro. A mí me parece que la revelación de esta... ¿Vos crees que el golpe de mercado se dio desde el penal de Seiza? Yo digo que hay una serie de factores. ¿Estamos hablando en serio? Absolutamente. Es que no me parece que sea... Mira, ¿sabes quién dijo esto hace tiempo? Sovich. Sovich en el año Pero ¿sabes qué pasa? 2007, En los, el año en los 2007. registros, quienes han comprado 1.500 millones de dólares son el JP Morgan, el Deutsche Bank. Los el fondos Deutsche, de inversión. Perdóname, el Deutsche Bank es el segundo colocador de deuda argentina en el mundo. Del Deutsche Bank viene el ministro de Finanzas, su segundo en el Ministerio de Finanzas y ahora en el Banco Central, sigue cobrando bono del Deutsche Bank. El jefe del presidente del Banco Central ha dolarizado su patrimonio y sus inversiones a 20 y el dólar se fue a 40. Se está preparando en un sector del peronismo que no es kirchnerista una denuncia que va a llegar ya a Comodoro Pi y que contra Caputo, contra Toto Caputo y contra Sturzenegger también por los manejos y la fuga de dólares. Sturzenegger, que se vayan 12.000 millones para que no suba lo que subió, vos no sabés si es impericia o estafa. Pero es grave, porque 12.000 para que no suba. Y subió. Eso es una burrada, pero... Entonces, por eso me parece, disculpame, con esto termino, me parece que lo que hay que hacer es hacerse cargo, porque estamos viviendo la autopsia del kirchnerismo tal cual lo conocimos. El kirchnerismo de la corrupción, de los bolsos, de Josecito López, de la rosadita y brindando con whisky. Una película de eso estamos viendo la autopsia. Sí. Y estamos viendo que en las uñas hay ADN de los empresarios, y estamos viendo que hay un pelo de ministros, y estamos viendo que hasta la propia familia presidencial actual reparte bolsos en garajes subterráneos de hoteles 5 estrellas. Acá hay gente que se ha peleado mucho y muy fuerte en público, pero que se ha repartido negocios y plata. ¿Vos mencionas a Calcaterra? ¿Estás hablando de Calcaterra? Menciono a Calcaterra, menciono a los antecesores de Calcaterra. Yo el otro día... ¿Dónde era? ¿En el Hilton? ¿Era que? En el Hilton, ese episodio. El otro día rescatamos una entrevista a Mauricio Macri en la revista Noticias del año, en enero del 96. Sí. Donde Macri, que empezaba a pensar en lanzarse al lanzarse a la política, se empieza a hablar de decir, bueno, entonces su papá va a tener que empezar a aportar un poco menos a los políticos. Y aquel joven Macri de bigotito se ríe y dice, sí, pero no solo en inversiones de obras, sino también en los mangazos. ¿Pero qué? ¿Los políticos piden mucho? ¿Y qué te parece? ¿Cómo te crees que se financia la política? Entonces yo digo, es la misma persona que como presidente de la Nación dijo, señores empresarios, y si alguien les viene a hacer de este gobierno un pedido improcedente, acá tienen un presidente que los va a escuchar. Acá tienen un presidente que los va a escuchar, que conoce el paño, que puso plata, su papá puso plata, su primo puso plata. Para Cristina. No, para Cristina, para Menem. Calcaterra puso plata para Cristina. No, para Cristina, para Menem, para todos los gobiernos pasaron. Y la patria contratista, capitanes de la industria. En todos los países. Pasaron todos. Entonces que nos chupemos el dedo y digamos, oh, hay corrupción en la obra pública. Si todos estuvieran en el aceite. Pero no se tiene que tomar como algo normal. Pero perdón, ¿no te parece un gran mérito de esto? No es normal, es gravísimo. De a uno. Que el sistema funcione así. Es gravísimo y hay que sacarse la careta a todos, los que están ahí. Por eso hay que bancarizar. Claro, hay que totalmente. bancarizarlo. Pero yo creo que es un gran mérito de este gobierno que Calcaterra en este momento esté en la picota, primo de Macri, y que se conoció que aportó para Cristina Kirchner, no para Macri, para Cristina Kirchner. Ahora, después, volviendo a esta cuestión, si yo creo que hay una relación entre lo que pasó esta semana con los cuadernos Centeno, sí, absolutamente. Primero, se calcula
que el volumen del saqueo del kirchnerismo fue entre 36.000 millones y 200.000 millones. Pensá que el crédito del FMI fue de 50.000 millones. Estamos hablando de una cifra colosal, monumental. ¿Alguien puede creer que esa gente se va a quedar quieta? ¿Que esa gente va a caer presa sin que intenten nada? Estamos viendo eso. Bueno, pero No, también pero yo creo que... si haces la cuenta, los 16.000 millones que se perdieron en un mes y se tomaron decisiones para que esos 16.000 millones desaparezcan y no sepamos dónde están, me parece que en promedio es un poquito más alto. O sea, acá se roba con bolso y se roba con guante blanco. Eso se puede discutir, pero es una medida política. Lo otro se llama corrupción. Pero además hay un tema cultural con el dólar, que todos conocemos, esta cuestión bimonetaria que tiene la Argentina, pero si todo el gabinete de Macri dice públicamente que no piensa traer sus dólares del exterior, porque creen que es más seguro tener sus activos, sus ahorros personales y familiares en dólares en cuentas afuera, ¿qué esperabas ahora? Totalmente. Cuando el gobierno necesitaba una señal, ¿qué iba a hacer la gente? Si los propios funcionarios, Aranguren lo dijo en una entrevista creo que con nuestro compañero Luis Novarecio, dijo, no, yo no voy a traer de ninguna manera mis dólares. Tenemos de una afuera. patología con Entonces, ¿qué le van a pedir a los ciudadanos? Totalmente. Entonces ¿Qué quería también... decir algo, don No, Julio? que Estaba fue intentando importante el tema de Bonadío y Stornelli, ¿no? La justicia ocupa un lugar que hace un tiempo no tenía, no ocupaba, ¿no? Y eso a mí me parece que es digno de ser reivindicado. A propósito de Stornelli, yo dije el otro día que figuraba en la servilleta. Bonadío. No, era Bonadío. Era Bonadío. pero yo me equivoqué y lo mencioné. Así que le pido 1000 disculpas, ¿eh? Ha sido un error mío. No, me equivoqué. Los dos están en este momento, no en la picota, pero se los menciona. Bueno, llevan la causa muy de corrupción comúnmente. más importante de la historia argentina, ¿no es cierto? Por su volumen, por la gente implicada, por la primera vez que hay empresarios también que están confesando los delitos que se les imputan. Entonces, claro, sí. Por Y supuesto. ahora Pero también... ¿cuánta corrupción? ¿Qué cosa? Y viene de tantos años atrás esto. No, pero parece una Tantos película de la años. mafia, Sí, sí. de las de Scorsese. Y ahora se abre un capítulo nuevo que es el de Brasil. Ahora el Tribunal Supremo de Brasil... Lo de Lula. Claro, veta Que no a puede ser Lula, candidato. no va a poder ser candidato. Fíjate la paradoja, porque... Pero es menor lo que ha hecho Lula. El delito de Lula es menor. Pero, la verdad es que... pero en los países donde la justicia funciona no hay A ver, delitos tengo mayores un y último menores. momento acá. Sí. Tuit de Marcelo Bonelli. Se van Mario Quintana y Gustavo Lopetegui. Sí, era de esperar esto, ¿no? Muchas gracias. Bueno, por todo. eso es una herida a Marcos Peña. A Peña, ¿no? sí. Porque Era gente claramente de Peña ellos. eran... Yo lo dije esta mañana, se van. Era parte de en su Petit equipo, Comité ¿no? lo dije. Yo creo que también Se es van. una señal, estoy interpretando, no sé si esta información de Bonelli es correcta, es una señal que da el presidente a todos los que le están pidiendo la cabeza Peña a no se Marcos va a ir Peña, nunca. Peña- que él no va a Peña es entregar, Mauricio. porque Peña es el alter Peña- ego, coincidió Peña es Mirta de Macri. Mauricio Sí, Macri. sí. La cabeza de Peña la pide no solamente de la política doméstica, sino de los mercados, sacar a Quintana y a Lopetegui, no sé si se van, muchas veces lo que sucede es que los reubican en otras Sí. funciones de gobierno, pero es una manera de mostrar una señal respecto del pedido de Marcos Peña. Como Marcos Peña no se va, bueno, le licúan un poco me el reservo poder, la ¿no? conclusión final. ¿Por qué? Porque si hay achicamiento de ministerios y hay achicamiento de funciones, va a haber menos necesidades también de, entre comillas, comisarios políticos que controlen a todos esos ministerios. La salida de Quintana y Lopetegui tendría que ver con una cuestión funcional que dejaría a Marcos Peña todavía, por lo menos por lo que sé, al frente de la jefatura de gabinete y siendo él el coordinador de ministerios. Y hay que ver qué pasa con, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, qué pasa con el Ministerio de Producción Agroindustria, ¿no? y qué pasa con el Ministerio del Interior, sobre todo en la parte que el Ministerio del Interior controla obra pública, porque Frigerio, hubo una reforma para la asunción de Frigerio como ministro del Interior, que es ministro del Interior y obra pública. Tenía 70.000 millones o una cosa así, que mucho de eso se frenó por la crisis, etcétera, pero podría quedar fuera de eso. Yo lo que veo es que hay un encerrarse en sí mismo del presidente. Ojalá me equivoque y esto sea una mayor apertura a un gran consenso, porque yo ahí coincido con Julio. La Argentina me parece que no sale sin un plan consensuado, que es lo que le falta hace muchísimo tiempo. Acá Qué no tristeza, queremos qué plan, tristeza. queremos plan, y acá lo que no hay es plan. Flan.
Bueno, se hablaba Le mandamos también, un abrazo a Cáceres. hablando de educación, se hablaba de la posibilidad de que, por ejemplo, ciencia y tecnología quede subsumida en el Ministerio de Educación. Hoy vos hablabas de la visión de la Argentina en el mundo. Bueno, tuvimos una marcha muy importante respecto de las universidades y la decisión del viernes de reunirse con el ministro Finocchiaro para darles un plan respecto de las mejoras salariales quedó pospuesta frente a la crisis para la semana próxima, lo cual también es muy preocupante, ¿no? El tema para... Pero el presidente había estado reunido, ¿eh? Con los rectores, Con los sí, rectores, los sí, rectores. Yo debatí mucho con la idea de Quintana, que para mí es un tema ideológico de fondo. La concepción de Quintana de que Pharmacity pasara a la provincia de Buenos Aires, torciera la ley Sí. y pudiera quedarse con toda la... Sí, yo digo siempre, el dueño de una farmacia es clase media. La cadena de farmacias genera un individuo que lo pasa a clase baja. Entonces, la Argentina va a tener 3 clases, los dueños, los empleados y los subsidiados. Y antes teníamos clase alta, media y baja. Si no impedimos la concentración de la riqueza, se nos va la democracia de las manos. Porque hay un nivel de concentración donde el que vota es un dependiente más. Es decir, la libertad está unida a la dignidad y a la capacidad económica del individuo. Pero había logrado él que entrara a farmacia. No, pero la pelea desde No, que no, él desde el está gobierno... en la Corte Judicializado, Suprema. está judicializado. Que lo haga Está en la desde Corte el gobierno, Suprema. me parecía atroz. Está en la Corte Está en la Suprema Corte- y la Corte Corte ahora Suprema, sí, sí. postergó hace muy poquito las audiencias públicas que tenía que haber. Pero Yo lo que éticamente creo que no- fracasa, lo que fracasa desde el punto de vista político es un estilo de conducción que pareció muy novedoso y que era lo que se llamó el gobierno de los CEOs, el gobierno de los CEOs. de los grandes gerentes de empresas. El gran cuestionamiento que se le hace al presidente, al gobierno, desde muchísimas áreas del propio gobierno, es que el país no es una empresa. O sea, que esto no es solamente que no haya déficit y solamente ajustar salarios y ajustar puestos de trabajo, y no se trata solamente de eso. ¿Vos En una decís empresa que eso no han sabido funciona. gobernar? En una empresa eso funciona, o puede funcionar. Tal vez en la ciudad de Buenos Aires pueda funcionar la cosa así, porque es un terreno más acotado, es un funcionamiento distinto, pero un país tan extenso como la Argentina, con tantos factores de poder, tantos caciques territoriales, que son gobernadores, que después son intendentes, A ver, parece que corporaciones, hay sindicatos, corporaciones empresariales, etcétera, es difícil. Perdóname, hay ministerios eliminados, el de energía, el de ambiente, agroindustria. Energía y Guasel, nuevo, recientemente designado. Sí, sí. Agroindustria y ciencia serían transformados en Barañao. secretarías. En total quedarían 12 ministerios. Claro, lo que le decía recién, Ciencia y Tecnología, Lino Barañao es el ministro que sucedió, digamos, Viene que del gobierno gobierno de anterior, sí, Cristina Kirchner, quedaría subsumido, digamos, al área de educación, supongo que se queda reasumido una secretaría, y La agroindustria agroindustria que enfrenta una es situación importantísimo difícil, para la Argentina. primero por los despidos y las Esperemos manifestaciones que no sea hubo una la semana decisión pasada. estratégica, ¿no? Claro, por lo de las retenciones. No, Las que no sea una decisión retenciones. estratégica pasar a Hay mucho malestar mandar a en la el vea campo ciencia por y el tema. tecnología. Bueno, ojalá Con que la no. necesidad que tiene la Argentina de tener un plan y ciencia y tecnología. Voy a salir un momentito de la política, voy a hablar con... De Caíste en cosas una- lindas. la comida. Hablemos de cosas Hablemos lindas. de Caíste en París y una de- mesa, pero es apasionante, porque Sí, yo noto que sí. estás interesado, La que te política en estás este muy país metido es en el tema. apasionante. ¿Cómo llegás a esto? Vos sos platense. Sí, ¿Y cómo te vas a Europa? Aquí trabajaste también, ¿no? sí, empecé en Buenos Aires muy jovencito, a los 20, pero me fui rápido, a los 23 ya estaba en Francia. ¿Y cómo descubriste que te gustaba la cocina? ¿Es un arte la cocina? ¿Es un arte? Es cercano al arte, ¿no? Cercano al arte, es un arte efímero, finalmente, ¿no? A mí me parece que es un arte. Sí. Cocinar bien. Sí, mucha gente lo nombra así y lo considera como un arte. Yo considero los artistas maravillosos, así que me cuesta decir que lo que hago es arte. Pero, no, de chico crecí en una familia donde todos les gustaba un poco cocinar, hasta papá mismo hacía ¿De qué su origen es tu strudel. familia? ¿Eh? ¿De qué origen es tu familia? Italianos y del País Vasco, vasco-español. Colagrecos italianos. Sí, colagreco abruzzese. Sí, sí, sí. Gran tradición. ¿Y te vas de Sí, aquí? gran cari- ¿Te vas de aquí a dónde? ¿A Francia? Ahora me vuelvo a Francia. No, cuando te vas, cuando eras jovencito, cuando empezaste. Sí. Pero sí. fuiste a becado Francia por- directo porque, bueno, era la cuna
de la cocina, de la Sí, gran cocina. sí, sí. Y bueno, como creo que no me equivoqué, pero me fui pensando, y acá voy a tocar la política nuevamente, porque me fui pensando volver. ¿En qué año te fuiste, perdón? En el 2000, Ah, fines del mirá, 2000. fíjate. Y claro, un año después me agarra La crisis. el corralito en fines del 2001, y ahí decido de quedarme un poco más de lo previsto, y bueno, fui... Pero conseguiste trabajo, contame, a mí me gusta saber todo. ¿Cuándo Fui a llegaste? estudiar a un liceo... ¿Hablabas francés vos, algo? Muy poco. Muy poco. Muy poco. Así que me fui unos meses antes de entrar en un liceo francés de cocina, un liceo alberguero. Y después tuve la suerte de ir entrando en grandes restaurantes, todos 3 estrellas Michelin. ¿Pero vos tenés ya como 2 o 3 o cuántas? Sí, 2. 2. 2 estrellas. 2. Pero está próximamente a una tercera, creo. ¿Estás próximo a una tercera? ¿Alguien me Bueno, contó? eso no lo puedo... ¿Cómo se No lo pone? puedo saber, pero se Contame, dice. ¿Cómo se pone? Vamos a Corre contarle la al bola. público que son gente que ustedes no conocen, los propietarios. No, los chefs, no, ¿es no, cierto? son Saben- inspectores, claro, son inspectores. No sabes qué noche van a ir a clientes. comer. No, es horrible porque ¿Y te vos convertís en un sospechás paranoico. ¿No sospechás a veces, este es de la guía Michelin, por ejemplo? Sí, generalmente nos equivocamos, Se pero equivocan. sí, Ajá. sospechamos. Sí. Son inspectores que vienen, comen como clientes, pagan su cuenta y... Pero y influye después- todo, no solo la comida, cómo lo atienden. Sí, porque es la Ah, experiencia... no, Toda la experiencia gastronómica. Inclusive la decoración del lugar también. todo Sí, el servicio. hoy por hoy un poco Menos, menos, ¿no? se focalizan más en el plato en sí mismo, pero sí, para estar obtener la tercera estrella necesitas que todo sea un bal, ¿no? ¿Y a vos qué te gusta comer? Y a mí, mira, tengo la El suerte de churra- el- tener el- un ¿El huerto. asado te gusta? El asado me encanta. Tengo papá Ajá. que cada vez que vengo me espera con un asado. Ah, sí. Y sí, me mima. Ibas a decirme algo, que tenés que huerto en el... Tengo un huerto al lado de casa, que es el huerto del restaurante, y cultivamos un montón de cosas, y entre unas que me encantan son los tomates. Tenemos 25 variedades de tomate Uy, qué diferentes, bárbaro. hermoso. Y me gusta, ¿sabés qué? Me gusta cortar un tomate de la planta y prepararlo lo más sencillo posible, y me como eso al mediodía, estoy feliz. ¿Con un tomate? Con un tomate, con algo muy sencillo. Increíble. Sí. ¿Se te quemó la Pero bueno, comida? tengo ¿Se la te mano quemó para- la comida para- alguna vez? ¿Se te quemó? Esta pregunta era de De esperar. Era de cajón. ¿Se te quemó algún plato alguna vez? ¿O alguien te devolvió un plato de pronto? Sí, bueno, devolver platos, eso es algo, no de todos los días, pero es algo más común. Pero que se me queme, mira, trabajaba en un restaurante 3 estrellas de París, Sí. uno de los mejores restaurantes de París, ¿Cómo se llamaba? L'Arpège, L'Arpège. de Alain Passard. Y cocinábamos un pescado enorme que servía para servir a los 40 comensales de la noche, ¿no? Y era un rodaballo, ¿no? Un turbot. Y la cocción la tenías que poner un poco en el horno, sacarla, como 5 veces. Y en una de esas 5 veces, haciendo otras cosas, se me queda el pescado para todos los comensales. No 2 minutos, pero unos 10, 15 minutos en una papilla el pescado. Qué disgusto. Y sí, no. Fue algo feo, pero bueno, uno aprende de los errores, ¿no? Se han muerto últimamente varios de los importantes, Sí, ¿no? Joël Robuchon, el Robuchon. último. Alain que- Ducasse también, ¿no? No, Ah, no, él Alain vive, Ducasse Alain no, vive. todavía no. Ah, no, todavía ese no, vive. todavía no. Ese vive. Pero Paul Bocuse. Paul Bocuse, Paul. ese fue el inventor de Sí, la Nouvelle Cuisine. de la Nouvelle, exactamente. Sí. Alain Paul- Ducasse, un gran chef, ¿eh? Sí, gran chef. Yo lo conocí en París. Sí, yo trabajé para Alain sí. Ducasse. Yo le contaba a Mauro que En el sigo... Plaza Tenés estaba él. Sí, yo trabajé en el Estaba ahí en el Plaza Plaza Tenés.
Le contaba a Mauro que sigo mucho su historia porque me apasiona toda su trayectoria. A mí me apasiona. Digamos. Yo Y leía no sé si la es historia verdad, de su vida hoy. pero había leído que cuando pusiste Espere, Mirazul, que es ayúdeme, querida. el primer restaurante, ¿no es Sí. cierto? Pintaban las sillas, se quedaban a dormir allí. ¿Es verdad o es un Sí, mito sí, eso? calculá Espere, que voy a que, mostrarle el libro. Ustedes sigan mira. hablando. Señor Calculá Camerá, que, espere, de este lado. Upa, abrimos el restaurante y éramos 3 en cocina y 2 en sala para servir a 40 comensales, que es como nada, Qué ¿no? lindo, Era, precioso. para la cocina que hacíamos era, y en el lugar donde estábamos era nada. Y con mucho pulmón, mucho esfuerzo, y sí, nos quedábamos Difícil mostrarlo noches así. sin dormir para llegar a Ya está, querida, hacer... gracias. a recibir a la clientela, así que no. Hoy es una linda historia, pero podría haber sido Podría haber un salido desastre, mal. sí. ¿Pero en qué país se come mejor fuera de Francia? Y a mí me gusta mucho la cocina italiana. Ay, a mí también me encanta. La española me gusta mucho. La cocina española me España parece lo tiene en cualquier riquísima. lugar. Tan El sabrosa. libro después, miralo, lo acabamos de... Sí, sí, lo traté de... Es editar. pesado. Es Tiene pesado. una es dedicatoria pesado, pero es- preciosa, muchas gracias. Mira, es un poco larga, así que no puedo leerla. Y tiene Pero- recetas también. Sí, tiene recetas y Mirá, cuenta ahí la está toda la historia dedicatoria. de lo que es Mirasur, Gracias, que gracias. es ese primer restaurante mío. Y donde ¿Y van tengo argentinos? muchísimos. Muchos, ¿no? Sí, muchos. Sí. Muchos Aquí tenemos sudamericanos. muy buenos chefs también. Martitegui es buenísimo. Sí, Germán, un Ay, amigo. Germán Martitegui es Sí, excelente, sí. Hay una chef espera, que vos fuiste jurado, que le dieron un premio. ¿Cómo se llama? Sí, Espera. Patricia. Patricia. Divina. Le dimos un premio que premia el proyecto, ¿no? Sí. Del restaurante. No un plato. Presentaron un plato, pero lo que premiábamos era un proyecto, ¿no? Un proyecto justamente integrador, que quizás es lo que le falta en este momento al país, y lo que nosotros como proyecto de Divisa, Bueno, se llama. restaurantes que trabajan A con Patricia Courtois, pequeños... discúlpame. Patricia Courtois. Rescató los sabores de Liberá, mira vos, Sí. y ganó un concurso nacional de chef. Patricia Courtois fue votada por un jurado de referentes por su proyecto de cocina con productos y técnicas de los esteros. Cocinar me salvó, me hizo feliz, cuenta. Aquí está la foto de ella. Vamos a invitarla, chicas. ¿Eh? Sí, me encantan sí, sí, estos una, temas. una a mí gran me encantan. cocinera y con una visión muy linda de una empresa, ¿no? ¿Cómo está Culinaria. compuesta tu familia, Mauro? Yo tengo dos, bueno, mi mujer, Julia. que ¿Ella es- colabora con vos en algo en el Sí, en el sí, restaurante? ella trabaja conmigo en toda la parte administrativa. Ah, claro. Y después tengo dos príncipes, uno de 9 y otro de 5. 2 varones. Sí, Ajá. 2 varoncitos. Luca y Valentín. Y bueno, y de Mirasur hoy por hoy ya tenemos otros restaurantes, ¿no? En el mundo, así que la parte administrativa que lleva mi mujer es bastante importante, por suerte. ¿Y cómo encontraste bueno. ese lugar en Mentón? Es físicamente el lugar. Sí, por casualidad total, fue? porque por amigos que conocían al propietario del lugar. Era un millonario, ¿no? Un millonario inglés. Sí, sí, Michael Lickerman, que después es como un padre hoy por hoy para mí, ¿no? El restaurante estaba cerrado hace 4 años y me presentan a este señor que me propone, yo no tenía la posibilidad económica de lanzarme en semejante proyecto, pero él me propone de alquilarme el lugar a un precio muy, muy bajo y darme la oportunidad de que si iba bien, comprárselo con el tiempo. Y así fue que, bueno, no dejé pasar la oportunidad. Ujú. Y te ha ido fantástico, ¿eh? Sí, Maravillosamente por suerte bien. es una linda historia, ¿no? Este año... ¿Tenés problemas con los mozos, con los gremios? Así, a veces se dice que el gremio Con los sindicatos. como el gremio gastronómico. No, ¿Tenés, eso tenés más un barrio acá, me nuevo parece. allá? ¿Tenés un barrio nuevo? No, la verdad que no me puedo quejar. Se porque dice en a ese veces que es sentido- un gremio Sí, es difícil. exigente, Es ¿no? un gremio exigente, sí. Pero ¿sabés que nosotros acá en Argentina tenemos casi 100 empleados y no hemos tenido Ah, porque ningún... vos acá tenés- Y toco
Tenés Toco varios, madera. se llaman carne, ¿no? Carne, Los sí. carnes, claro. Sí, ¿Tenés sí. en Olivos? En Olivos. ¿En La Plata tenés? En La Plata, el primero, donde Sí. mi ciudad natal. Y en Defensa. Ajá. Sí. ¿Y qué son, hamburguesas? Sí, hamburguesas. Tremendas hamburguesas. Tremendas, ¿no? riquísimas. Tengo que ir un día. Sí. De Olivos voy a ir. Mi hermana vive en Olivos, vamos a ir juntas. Y hacemos un trabajo muy social también, porque trabajamos muy de la mano con los pequeños productores y un producto que nos brindan un producto de excelencia realmente, todo orgánico, carnes de pastura, es una alegría. El menú que tienen es como un diario, Ah, sí, un qué diario bueno. tabloide, y ahí están presentados los productores de distintas cosas, ¿no? De carnes, y De de carnes, verduras, de champiñones. de corderos sí, y sí. de champiñones. ¿Y quiénes han ido así, gente muy notoria a tu restaurante, al de Francia? Hemos tenido varios. Hollande El último, estuvo, el Hollande último que vino hace una semana fue Bono. Ajá, el cantante, YouTube. sí. Sí. Que no había venido. Él tiene adora la casa- Argentina, le gusta mucho Argentina. Sí, le gusta mucho Mucho, Argentina. adora Argentina. sí. ¿Vino acá? Sí, ha venido, varias Sí. veces ha venido, sí. Sí. Muy Muy amigo de agradable. la señora de Bonafini, Mirá, muy amigo. sí. Decime, ¿y Holando fue? También, Hollande, el vine presidente. con Hollande en el viaje oficial, Ah, sí. porque otro de los premios que fue para mí uno de los más lindos fue la condecoración como Caballero de Artes y Letras Mira vos. y también la del mérito, ¿no? La insignia del mérito. Vos sos el tercero, ¿y el primero y segundo de qué origen Es son? el Italia y España, el primero, sí, un italiano, Máximo Bottura, y los ¿no? hermanos Roca, los ¿Hostería segundos. francescana es? Sí, Hostería francescana. sí. ¿Y el otro? Los hermanos Roca que estuvo acá. sí estuvieron, sí, estuvieron sí. comiendo aquí. Sí, vi el programa. Un almuerzo, ¿no? Ese ¿Lo lo vi, viste? ¿Lo ese lo vi. viste? Sí. ¿Y te sentís feliz acá? ¿Te gusta Sí, venir a Argentina? Me gusta, claro, es mi país, ¿no? Yo me siento argentino, creo en el país, invierto en el país. Y es un país maravilloso que, Sí, maravilloso, bueno, estoy yo he podido encontrar mi suerte fuera, pero es un país donde no tengo vergüenza de decir que soy argentino. Qué lindo, está muy bien. Sí. Está muy bien. Bueno, te dejo comer, querido. Decime, ¿cómo anda todo la comida? Todavía no probó, ¿eh? Está bien, no, la entrada muy bien, lo podemos felicitar al Muy chef. bien. Decime, anda, así. ¿Qué es el equilibrista? Vos ya estuviste aquí hablando de este libro, ¿no? El equilibrista, yo creo que Vamos a esa mostrar acá. portada sintetiza bastante bien el A contenido. ver, ahí está. Vos sabés que es un nombre que le debo a Alfredo Leuco. Yo estoy trabajando con él en Sí, radio. te en la radio, escucho a en la Radio tarde, Mitre, sí. Y también en la tele. Es más, ahora se fue de vacaciones, Alfredo. Ah, y me sí. dejó, digamos, Estás conduciendo vos, ¿no? multimedio, claro. Entonces, Muy estoy bien, lo conduciendo hiciste. de- Te vi el otro estoy día. como- Muy bien, muy Estoy bien. conduciendo, le doy mi palabra en Sí. Radio Mitre y palabra de Leuco en el programa de televisión. Y ahora de acá me voy a cuidar al changuito. Mañana vas a hacer la mandada. Mañana viene Dieguito Leuco. Cuídate, pa. Cuídate, pa, sí. Y además los domingos que lo tengo que cuidar a Martín Tetaz, ¿no? No. Economista. Economista, gran compañero de trabajo. Y entonces, claro, esto tiene mucho que ver con mi trabajo en la radio, porque yo los lunes hago una columna de sátira política. A mí me gusta mucho la sátira, creo que es uno de los recursos literarios más olvidados, si se quiere, y creo que hace la gran tradición de la literatura. Los martes hago una columna de psicología, yo soy psicoanalista. Los miércoles hago historia, los jueves literatura y los viernes el psicódromo, que tomo un caso de algún oyente y bueno, se desarrolla en el programa. De modo que el equilibrista es eso, es sátira política, es el psicoanalista, es la historia. Tal vez uno de los capítulos que mejor describen el espíritu del libro es aquello que tiene que ver con esos personajes que la gente desconoce. Si nosotros decimos el padre de la patria, todo el mundo sabe de quién hablamos de San Martín. Ahora, si yo digo la madre de la patria, son muy pocos los que saben quién fue la madre de la patria. Y lo cierto... ¿Existió una madre de la patria? Este país tiene una madre, declarada madre de la patria por Manuel
Belgrano, Ajá. pero que además fue negra, porque la madre de la patria... ¿Pero que era una patriota? Ella peleó junto con su familia, junto con su marido, codo a codo con Manuel Belgrano, y de hecho perdió a su familia en el frente de batalla, perdió a su marido, perdió a sus 3 hijos. Qué horror. Y ella queda sola, completamente sola, y termina en la más absoluta pobreza. En la más absoluta pobreza, termina pidiendo limosna en la recoba del Cabildo. De modo que... ¿Cómo se llamaba? Sí, realmente merece... ¿Estás buscando el nombre? No, merece realmente que, no solamente que se la recuerde, Que se la mencione. sino... Vos lo contaste ya en mi programa. Lo conté. Anteriormente. Sí, Vos sabés que yo estuve leyendo un poquito esta mañana. Eh, Vos contás. Remedios María- del Valle, sí, Remedios del Valle, es ¿Cómo? Repetime. Remedios del Valle, María Remedios del Valle, la negra Remedios. A la negra Remedios. Vos Y- contaste... termina tu concepto. No, y que me parece muy injusto que no contemos con Sí. con una estatua. Yo creo con que un la mayoría de busto, los lo que argentinos sea. lo ignora. Sí, Totalmente, sí, sí, sí. absolutamente. Yo creo que sería fundamental, digamos, que en las escuelas se enseñe que esta patria tiene una madre. ¿Y qué quisiste buscar en el libro ahora? Es curioso lo que uno busca en un libro. Yo creo que uno sale en un libro a buscar no se sabe qué, y finalmente quien se da cuenta que encontró no es uno, sino el lector, ¿no? A mí me sorprende y me conmueve mucho. ¿Es verdad que algunos escritores escribían desnudos? ¿Es cierto? Esto lo Absolutamente. decís en tu libro. Sí, Hemingway, por ejemplo, solía escribir desnudo. Agatha Christie. Desnudo y ¿Por qué? parado. Sí, desnudo ¿Pero por qué? Y borracho. ¿Qué le genera? Desnudo, borracho y parado. Exactamente. Vos sabés que hay una razón, cada uno tenía su razón, pero es muy interesante. Por ejemplo, los escritores padecemos mucho el hecho de sentarnos a escribir. Siempre tenemos algo que nos distrae, siempre hay algo. Entonces, muchos escritores decían sacarse la ropa para no poder salir a la calle, por ejemplo. Entonces, se quedaban desnudos y era la forma que tenían de escribir. Y efectivamente, Hemingway escribía desnudo. Contribuía a la disciplina, digamos. Absolutamente. Y después Agatha Christie escribía desnuda en la bañadera mientras... Por ahí tenían una trabajaba. musa inspiradora cerca y Absolutamente. visitaban. Y vos sabés que cuento una historia que tiene que ver con la gastronomía, justamente. Esto lo cuento en una novela que se llama Los amantes bajo el Danubio, que tiene que ver con mi historia familiar. Claro, yo me enteré ya siendo grande que mi abuelo paterno, Belan Dajasi se llamaba, había sido distinguido en la Daya por haber salvado judíos en la Segunda Guerra Mundial, junto con Emily Schindler. Me enteré de esto por un recorte que encontré dentro de un libro. Y claro, entonces esa novela es la reconstrucción. Yo quería saber a qué personas había salvado mi abuelo en Budapest. Él era húngaro, él era diplomático en Hungría. Y vos sabés que me encontré con una historia que la cuento en esa novela y tiene que ver con esta pregunta que te hacía Mirta, si la cocina es un arte. Y es mucho más que eso, es el nexo del ser humano con la cultura. Tal vez uno de los actos más crueles de la guerra sea el sitio a una ciudad, porque, por supuesto, la población civil se muere de hambre, fundamentalmente. Y durante el sitio... Y queda desprovista de todo. Claro, durante el sitio de Budapest, mi abuelo en un momento escucha que el personal doméstico estaba en la cocina discutiendo, peleándose a golpe de puño, y cuando entra, descubre que se estaban disputando una rata. Para comer, qué bárbaro. Entonces mi abuelo se enfurece y les dice que él no iba a permitir eso en su casa. Y les explica que él había estado en la Primera Guerra Mundial y que la rata era lo mejor que te podía pasar, encontrarte con una rata. Y les explica cómo se cocina una rata. Entonces, claro, no había comida, pero él tenía en el sótano especias y tenía vinos. Él hacía vino Tokaji en Hungría. Y les explica con qué vino se acompaña la rata. Y él me contó esa historia a mí. Wow. Y te digo, me conmueve porque vos lo escuchabas hablar de ese plato que compartió además con el personal de la casa. Y yo te puedo asegurar que es el plato más delicioso que comió en su vida. ¿Por qué? Porque es el sabor de eso es la cultura. Eso es la cultura, digamos. Y él me decía, comer rata no significa transformarte en una rata. Entonces,
yo creo que el gran mérito de los cocineros, el gran mérito de la comida, es ese, que es el acto cultural para mí más Es un importante. arte, sin duda. Sí, Porque sí. además permite esto, que es que nos sentemos alrededor de un plato a conversar y a cambiar ideas. Vos no conociste a tu padre, ¿no? Yo lo conocí a mi padre de una En forma circunstancias bastante muy... sí. particular, sí. Lo cuento en el Equilibrista. En la calle Corrientes, ¿no? Sí, en una, sí, sí, en una sí. confitería, sí, sí. Claro, mis padres se separaron cuando yo era muy chico. Yo a mi viejo no lo había conocido, casi no se hablaba de mi padre en mi casa materna. Pero descubrí, bueno, yo siempre cuento de mi abuelo durante el golpe del 76, el 24 de marzo del 76 tuvo que quemar su biblioteca, él era editor, y fue como inmolarse porque esa biblioteca era su vida. Lo cierto que de esa quema quedó un pequeño librito de lomo anaranjado, me acuerdo, que lo descubrí ante la falta de los otros libros, y el primer contacto que tuve con mi padre fue ese libro, que era un libro de poesía, que se llamaba Edades y Temporadas, y ahí me enteré dos cosas, que tenía un padre y que tenía un padre poeta. Y claro, en la solapa del libro había una foto muy vieja, en blanco y negro, mi papá era muy joven. Y bueno, cuando pasó el tiempo, yo tenía 18 años, yo vivía muy cerca de Cayo y Corrientes y casi naturalmente, cuando fui adolescente, mis ámbitos eran las librerías, los teatros de la calle Corrientes. La Paz estaba ahí, la confitería La Paz. Exactamente. Bueno, justamente yo venía caminando por Corrientes, en la esquina de Montevideo, veo un tipo parado ahí en la esquina con una barba, con un peinado medio a lo poeta romántico. Y yo digo, yo a este tipo lo conozco de algún lado. Entonces me acerco y le digo, discúlpeme, ¿usted por casualidad es Vela? Él se llamaba Vela Andajás y Casnia. Sí, me dice. Le digo, mucho gusto, yo soy Federico. Y me pregunta, ¿qué Federico? Bueno, es muy difícil explicarle a alguien quién es uno, sobre todo cuando tu interlocutor es tu padre. Así que bueno, le dije, tu hijo, su hijo, no me salía a tutearlo. Entonces él ahí Qué situación, terrible. Me abrazó muy conmovido. Me acuerdo que me alejó una cierta distancia y me examinó, ¿viste? Cuando tenés un bebé que lo examinás de arriba abajo para ver que tenga todos los deditos. Bueno, y me miró como si me viera por primera vez. Y después de eso, me acuerdo que llevó una mano al bolsillo del saco, me dio una tarjeta y me dice, te espero en mi consultorio el jueves. Y la tarjeta decía, Vela Andajás, psicoanalista, ¿no? Era psicoanalista. Sí, y era muy raro, ¿no? Tener que... Yo sabía que alguno de los dos necesitaba un psicólogo, pero no pasó que fuera él. ¿Cuál? ¿Qué edad tenías vos ahí? Sí, yo tenía 18. Todavía no habías estudiado psicología. Todavía no había sido, todavía Qué no. historia terrible, terrible. Y bueno, Dura. fuimos muy amigos. Yo nunca ¿Ah, le sí? pude decir papá, nunca le pude decir viejo, nunca... ¿Y por qué los había abandonado? Yo no sé si nos había abandonado. Yo nunca se lo pregunté en realidad, pero mi vieja estaba muy enojada con él. Es un Algo tema habrá que yo habido nunca ahí. preferí profundizar demasiado, pero no siento que haya sido un abandono. Me parece que fue un tema muy serio entre ellos dos y nunca quise preguntar demasiado. Débora, qué líos que se arman en el programa de Santiago. Hablan todos al mismo tiempo, el pobre Santiago se vuelve loco. Bueno, hay que... No es fácil de manejar ese solo programa. Santiago del Moro lo puede hacer porque hay días Solo que del somos Moro, lo hace por muy bien, 18, muy 20, bien. 22 personas en el piso, todas juntas. Pero tus intervenciones son justas. Gracias, gracias. A veces te sobrepones a todo eso, porque hay que hablar ahí. Hay que la hacerse mayoría escuchar. son hombres. De todos modos, en este último tiempo me parece que lo que intentamos es bajar un poco ese tono de confrontación, porque me parece que la gravedad de la situación que enfrenta la Argentina es cierto. amerita que nos escuchemos un poco más, ¿no? Me parece que esa es la dinámica, un poco lo otro ya quedó un poco antiguo, me parece, ¿no? Eso de confrontar todo el tiempo. De todos modos, Intratables tiene ese sello propio, naturalmente, sí. Así que Estás no, a la muchas gracias, mañana Santiago. también, ¿no? Estoy a la mañana También, con Mariano Yudica, sí. con Pía, con un Sí, equipo grande. Le agradecemos a América, que te haya permitido venir. Muchas gracias. Gracias a Liliana Marta Parodi. Buchanan y a Liliana Parodi. Exactamente. Don Julio, cuénteme, ¿en la Argentina es imposible gobernar con el peronismo en contra? Eso es una frase. En la Argentina es imposible gobernar con la mitad en contra. Si gobierna el peronismo del otro lado y si gobierna del otro lado con el peronismo. La Argentina es una grieta viva. Y entonces, digamos, ninguna sociedad
que practique la fractura. Digo, para Cristina Macri era el enemigo. Yo enfrenté a Cristina, voté a Macri, y dentro de eso apoyo del gobierno el ala dialoguista. Digo, cuando lo corrían a Monzó, yo decía, bueno, a los que éramos aliados ya no nos quedaba un espacio en ningún lado. Digo, porque hace unos meses se lo corría a Monzó, a Pinedo, a Frigerio. Digo, el ala gerencial. Una cosa, yo hablé mucho con Mauricio Macri y un tema central. Yo le he dicho muchas veces, tenés que atender y asumir que la política es una instancia del pensamiento superior a la empresa. Si no se entiende esto, estamos en conflicto. La política es un arte en serio. La cocina puede ser discutible, la política no. Y concebir a la política como una empresa es achicarla. Me parece que eso es clave, ¿no? Y ese arte en la Argentina, si uno cruza Uruguay, tiene a Sanguinetti y a Tabaré, o sea, tiene izquierda y derecha, cruza a Chile lo mismo. Y aquí tenemos odios de izquierda y derecha, pero prestigios no. La pregunta es si está a tiempo todavía el gobierno de Macri, porque hay que tener volumen político también, hay que estar en otra situación, digamos, como para poder abrir el gobierno. Es cierto que muchos pensaban que eso era ser la vieja política, ¿no? Durán Barba, el propio Macri, Marcos Peña, que nunca tuvieron esa visión aperturista. Otros sí, ¿no? Incorporar incluso figuras del peronismo. Hoy yo no sé si todavía está a tiempo el gobierno de Macri. ¿Y qué piensan de los allanamientos a la presidenta, la expresidenta? ¿Qué pensás, Edi? Se llevaron el bastón y qué más y la banda, ¿no? Tema Los dos bastones, complejo. sí. No corresponde eso, creo. Bueno, el allanamiento es un procedimiento judicial, Sí. ¿no? Es legal, y si el juez considera que tiene que ir a buscar algo que le puede servir desde un objeto o un documento o algún bien, o cotejar planimetrías y dimensiones de una casa que fueron descritas por alguien que dice haber estado ahí, eso es correcto. Me parece a mí, o sea, es el procedimiento penal y lo manda la ley, y el juez tiene todo el derecho y la obligación de hacerlo. A mí lo que me parece que la justicia se ha convertido en la gran mesa de edición también de un espectáculo diario, cotidiano, donde se muestran las cosas que no aparecen, y ese es el gran tema, ¿no? O sea, estamos llenos de bóvedas donde no hay nada, estamos llenos... O sea, acá vimos billetes en una cueva en Puerto Madero, y vimos billetes en el bolso de López. Entonces ahora es como que estamos haciendo la reconstrucción y el seguimiento de un vimos montón... billetes en la caja de seguridad de Florencia Kirchner, una chica billetes. jovencita Bueno, que pero- nunca trabajó y que tenía 5 Está millones bien, de está bien, dólares. pero, billetes en una caja de seguridad bancaria, digamos que es cuaja. Billetes en un... ¿Y las empleadas que en se un- sintieron intoxicadas en la casa de aquí, de la capital? Delirio. De Sí. Juncal y Montevideo. No, Juncal y Uruguay. ¿no? Sí. Sí, no, ¿Un no, delirio? no. ¿Delirio? A mí me parece que sí. Yo, a ver, puede ver qué dice. suceder que haya habido algo, pero las teorías conspirativas, Sí, ¿no? sí. De Cristina diciendo no vuelvo a mi casa porque está llena de micrófonos y porque está toda dejaron sustancias tóxicas. Me parece que esas teorías conspirativas de victimización de Cristina son históricas. Ahora, yo sería muy cuidadosa si fuese Bonadío, que reitero, tiene la causa de corrupción más importante de la historia argentina, en cumplir los procedimientos de la manera más adecuada y quirúrgica posible para evitar que esto se transforme en un show y que la expresidenta tenga motivos de victimización, ¿no? ¿Y Yo dónde creo puede que estar Berardi el dinero? ¿Ustedes qué opinan? Esas sumas enormes. Mira, yo ¿Qué creo opina, que don parte Julio? de ese dinero está en propiedades a nombre de Lázaro Báez, que están en la Patagonia, propiedades, hoteles, que es una... No, pero hay dinero afuera. Sí, y después habría que ver, a mí me encantaría saber qué pasó en Seychelles, me gustaría ese es saber un dato. qué pasó En las Islas esa Seychelles. ¿Se escala. acuerda cuando el avión Sí, hizo sí. escala? Claro. Que nunca supimos a qué fue, ¿no? No había escala. nada que lo... dijeron que era una escala justificara. técnica. Yo creo que parte se del supo dinero era una está en escala. Panamá, algo en el sur, me parece. Ahí hay una pista de investigación Panamá que y tiene que ver Seychelles. con Delaware en Estados Unidos, y que hay ahí un cruce de empresas que tienen origen en empresas vinculadas a Lázaro Báez, y que se empezaron a perder un poco quienes terminaron siendo los dueños de esas empresas, y Estados Unidos aparentemente estaría dispuesto a habilitar información sobre esa cuestión. Pero a mí me parece que nosotros tenemos que ser equilibrados en todo el tratamiento de las cosas, ¿no? Porque
Acá hay arrepentidos, personajes impresentables que de golpe se nos convierten en una especie de héroes, porque empiezan a decir lo que queremos escuchar, y jueces impresentables también que de golpe se convierten en héroes, ¿no? Me parece que la gran caricatura de ese sector judicial es Ollarvide, Sí. que ya fuera del poder y fuera de sí, bueno, es lo que todos vemos y no merece ya ni siquiera calificativos, pero yo creo que hay que tener cuidado con Bonadío también. O sea, Bonadío es un ¿Por juez qué? porque fue parte del mismo sistema. O sea, Bonadío sobreseyó a Muñoz y coincidentemente en el secretario de Kirchner, que ahora se está siendo investigado en esta misma a debido en causa. la tragedia de 11. También Por eso sobreseyó a tenemos debido, pero yo 11-2. digo, hablemos de bienes y de coimas y de plata fugada, ¿no? O sea, encontramos un secretario, un exsecretario de un presidente que se construye un edificio, invierte en bienes raíces en Miami y tiene como 65 millones de dólares Muñoz, o ¿no? una cosa Más así. reciente, ¿no? Es sobreseído. Acá, 60 millones a ver, de dólares. no digamos que a cambio de ese sobreseimiento, pero inmediatamente después de ese sobreseimiento hay gente del entorno del juez y empleados que tienen ascensos en el sistema judicial. Nisman acusó a Bonadío de formar parte de una conspiración junto al excomisario Fino Palacios, que era el excomisario de la Policía Federal, que tenía vinculaciones con el actual presidente Macri. O sea, me parece que Comodoro Pi es algo que no es el gobierno ni el gobierno que viene, ni nadie, que la democracia tiene que desarmar, tiene que desmantelar para encontrar una manera de hacer justicia que sea creíble, que por lo menos sepamos que lo están haciendo de onda, ¿viste? Que lo están haciendo bien y no que están jugando para alguien. Te digo, hasta el propio gobierno desconfía de Bonadío, porque están viendo que hace cosas mal y no pueden creer que un juez federal haga cosas mal sin darse cuenta. ¿Pero qué cosas está haciendo mal? No dejar participar al abogado de la defensa en un allanamiento, Eso hacer está mal. procedimientos de la casa, incorrectos. Entonces, lo que plantean dentro del propio gobierno, quienes tienen responsabilidades, algunas de ellas vinculadas al tema de justicia en ¿Y el Senado Argentina, por qué no votó la dicen, ley? ojo, a ver, que no lleguemos acá a un juicio oral donde se termina anulando todo, porque por este procedimiento y este procedimiento, y eso no es una teoría conspirativa, eso ya pasó en la Argentina con, por ejemplo, sobornos en el Senado. Una causa que después de 14 años quedaron sobreseídos todos, incluso el que confesó. el O tema sea, de no le Punta metieron Cuarto. pero ni un chachazo en la cola por falso testimonio. Nada, no pasó absolutamente nada. Es cierto, Entonces, no pasó nada. la justicia, o sea, nos debemos un poder judicial creíble, o sea, tener la tranquilidad y la certeza, no la certeza, pero por lo menos la tranquilidad de que Está hay bien. alguien que lo está haciendo bien. Está bien, pero hoy por hoy, esa estructura que expresa Bonadío es lo mejor que tenemos. Lo otro ya lo conocemos. Pero, digamos, relativizarlo nos lastima a todos. Claro. ¿No? En el gobierno me dicen, el gobierno yo está bien que la yo no lo justicia esté relativizo, separada. la justicia está hecha por hombres, digamos, y los hombres son falibles y los hombres son políticos. En el gobierno, esto no es letra mía, el gobierno esto es se letra, pare de la esto es letra justicia, del es una gobierno. virtud del gobierno. Dicen, ojo, porque está la ficción o la idea de que a Bonadío le baja línea Macri o le baja línea Garabano. Y a mí lo que me dicen es, ojo, que Bonadío está más cerca, Bonadío y Stornelli, los dos están más cerca del peronismo no kirchnerista que del gobierno nacional. La Eso gente me lo que dicen en el pide es que gobierno. devuelvan la plata. Bueno, pero es interesante Que devuelvan esto el que vos dinero. planteás, ¿no? Pero ¿Dónde no se está? votó, el No, la Senado no extinción votó de la dominio ley. no la votó. ¿Dónde está la plata? Realmente sería fantástico saberlo, pero vos sabés que... Todo lo que se podría hacer con ese dinero. Totalmente, pero además el kirchnerismo funcionó como un sistema de ocultamiento, ¿no? A mí no me parece casual que Cristina se haya descrito a sí misma como una arquitecta egipcia. ¿no? Sí. Yo digo que es cleptopatra, ¿no? Porque además, ¿viste? Esta cultura de la pirámide donde se entierra el faraón con los tesoros, esta relación demencial con el dinero, con los bienes, hasta tal punto que esto alimentó la fantasía de que tal vez en la bóveda del propio Néstor Kirchner pudiera haber dinero. Lo cual no me Era parece... una pirámide esa. Totalmente, era una pirámide, digamos... Que la con todos hizo los Báez, recovecos. la hizo Lázaro Báez. Absolutamente. Entonces, dentro de este relato también cabe lo de el presunto envenenamiento, ¿no? No te olvides que a Cleopatra muere envenenada por la mordedura de una serpiente.
porque ella se suicida para no entregarse, digamos, Sí. para que no la lleven a Roma. Entonces yo creo que en la fantasía de Cristina está esta cosa megalómana. Ella dijo, ¿se acuerdan en Naciones Unidas? Si a mí me pasara algo, Totalmente. miren al Miren al norte. Miren al norte. O sea, y lo Sí, expresó sí, en sí. nada menos Miren que al ante la norte, Asamblea sí. General de la ONU. Sí, y siempre tuvo estas teorías conspirativas. Por eso yo reitero, Bonadío, en algo coincido con Eddie. Nosotros, los periodistas, los que hacemos todos los días o informamos respecto de estas causas, tenemos que ponerle ahí siempre el foco, ¿no? Cuando publicó en el Luz. SIG, en la luz, la lupa, para que esta causa realmente avance de manera correcta. El SIG, que es el Centro de Información Judicial, publicó en su página, por ejemplo, un día sábado, el juez Bonadío publicó cómo iba la investigación y decía que circunscribía desde el año 2008 en adelante. Entonces uno se preguntaba cómo puede ser. Después él explicó que era por el volumen de la causa. Si era de 2008 en adelante, hacia atrás quedaban exculpados. Por ejemplo, Franco Macri le vendió a Calcaterra sus empresas, si no me equivoco, en el 2007. Entonces Franco Macri quedaba fuera. El mismo Carlos Wagner, que era el titular de la Cámara Argentina de Construcción, el Todo propio el testimonio Uberti, de Uberti que este chino. quedaba que este chin. Entonces uno decía, ojo, lo dijimos muchos periodistas y afortunadamente después se aclaró que no iba a ser así. Y otra cosa más, que no es punible en un fiscal, pero sí es punible en un juez. El juez dijo, paralelamente a eso, Néstor y Cristina encabezaron una asociación ilícita para fugar dinero del Estado. Prejuzgamiento, En el claro. momento de la instrucción, el juez se supone que tiene que callarse la boca porque eso se llama prejuzgamiento. Son pequeñas cosas que acumuladas, después las defensas van a decir esto se invalida, esto se ¿Y a invalida. qué obedece la presencia de Macri en Vaca Muerta con Roca? Pablo Roca. Yo me haría la pregunta al revés. Imaginemos que hubiera sido la situación inversa y hubiera ido Cristina con Roca cuando Roca está siendo acusado de pagar sobornos a un gobierno. Yo creo que se le pidió un pelotón de fusilamiento. Entonces me parece que hay varas distintas para medir la situación. Para mí el kirchnerismo ya pasó, Cristina no vuelve, puede joder a algunos, Sí, pero digamos, no vuelve, le puede sacar algunos votos a muchos e impedirles que ganen a muchos, pero por lo menos por lo que se ve y los techos que tiene, la imagen negativa, etcétera, etcétera, yo creo que Cristina no vuelve. Es más funcional al gobierno que a sí misma. ¿Y quién es Cristina este señor Fernández de Kirchner. Clarence? Y veo ¿sabes qué veo? El otro día yo tengo un programa de cable en Metro los miércoles a la noche. Y pasé un video, una grabación de Sucesos Argentinos del año 55, donde hacen entrar a la gente al museo que armaron con los tesoros del mandatario depuesto, porque no se lo podía mencionar a Perón. O sea, colas de gente diciendo, y miren ustedes, esta gente que hablaba de los pobres, los trajes que tenía. Mi padre me Y llevaba de la mano a ver Claro, la y no ropa sabemos de Vita. qué, y los autos que compraban y toda la historia. Entonces yo digo, hoy no hace falta, o sea, Sucesos Argentinos ya queda vieja la manera, lo hacemos por televisión, lo hacemos por redes sociales. Y me parece que a veces por esto me dicen a mí, vos la defendés a Cristina. No, yo no defiendo a Cristina, yo estuve 12 años y medio hablando de Cristina y la primera etapa de noticias sobre el cajero Julio De Vido fue en noviembre de 2003, llevaban 5 meses en el gobierno. Yo lo que digo es la misma vara, porque acá la cuestión no son consignas, acá la cuestión son resolver los temas oscuros de la política. Yo creo que los cuadernos no taparon la economía, porque son dos temas distintos. Imposible Ni la tapar la economía realidad. tapa los cuadernos. Me parece que los cuadernos taparon el financiamiento negro de la campaña de Cambiemos. Y es otro tema donde hay plata negra, donde hay bolso. Nosotros sacamos una tapa en la revista. Un funcionario muy importante del esquema de Cambiemos, encontrándose con el autor de la nota ayer, le dijo, es todo exactamente así, cosa que lo publicamos porque otros colegas de este alto funcionario nos habían dicho cómo funciona el financiamiento negro, o por lo menos cómo funcionó 2015, 2017. ¿Y este señor Clarence? Y es un tema, o sea, yo digo, miremos todo Por eso la el próxima campaña electoral artefacto negro de la de política. Clarence? decían que era el financista Facturó de una Néstor, coima millonaria, de ¿no? Néstor Kirchner. Prolijidad.
un hombre de las Que finanzas. cobró para los Kirchner, sí. Tenía una financiera llamada Inverness. Inverness. Hubo todo tipo de especulaciones respecto del nombre de la financiera, Dicen que incomprobables, es inversiones Néstor, sí. Néstor, No, dicen que es etcétera. Ernesto, claro. Sí, es Néstor. Exactamente. 4.530.000 pesos. Aparentemente el juez y el fiscal lo indagaron en reiteradas oportunidades, Sí. no creyeron en su testimonio para poder acogerse a la figura del arrepentido, por Pero eso le lo entregó mandaron una a detener. factura, ¿no? Y bueno, tendrá que dar cuenta de cuáles fueron el entramado, porque ustedes se preguntan dónde está el dinero. Bueno, justamente estos personajes son los que van a tener que explicar Si cuál alguien era puede el saber, es Clarín. Claro, cómo era el entramado. Hoy día es mucho más complejo, pero a lo mejor Pero 10 puede años estar atrás enterrado sacar... en el sur el dinero. ¿Quién fue Marijuán que investigó ahí? Marijuán llevó ¿Se las acuerdan la imagen retroexcavadoras de al sur. Marijuán era, ¿no? Sí, el Por ahí fiscal. está con el oro nazi de Perón, va a ser por ahí. ¿Está con quién? Junto con el oro nazi de Perón. por ahí está Obvio, todo. siempre se habló del oro nazi en el sur también. Bueno, pero las bóvedas, la verdad es que existieron, y esa bóveda de Lázaro Báez convertida de la noche a la mañana en una bodega, En una bodega. seguramente tenía dinero, y en el estudio de Néstor, que estaba esa bóveda, seguramente había dinero, y el vestidor Blindado. esa puerta blindada de Cristina, un poco de celulitis tampoco para blindar una puerta, ¿no es cierto? No pasa nada. De modo que sí, hay vestigios de que a ver, Fariña habló del físico, ¿no? De la plata física. Y la vimos. El que destapó la olla de todo fue Fariña. Fariña, un Yo tipo sé. brillante, hay que decirlo, digamos, un tipo que le prestó un gran servicio en su momento a este sistema de Hay quienes lavado lo nombran y con mucha ocultamiento. admiración, ¿eh? Sí, no es admiración, es un tipo inteligente, bueno, que aplicó esa inteligencia en función de este Del tema. delito. Claro. Sí. Pero sí, evidentemente, pero además la plata la vimos. A ver, yo creo que hay una imagen, Mirta, que nos tuvo que haber explicado todo. ¿Qué? Que nos tuvo que haber explicado todo. No es normal que alguien se abrace una caja fuerte con semejante nivel de éxtasis, para decirlo en palabras. Lo dice éxtasis. Éxtasis, ¿no? Realmente yo no conozco gente que se abrace a cajas fuertes. No es normal. Pero Yo leí el libro, lo releí, discúlpame que te interrumpa, de Miriam Quiroga, ¿no? Sí. Sí. La persona que se decía que tenía relaciones con el expresidente Kirchner. Y dice que era avaro, totalmente. Bueno, es que esa imagen es casi pornográfica. Ver una persona, un hombre, ver esa caja fuerte y perder la cabeza, abalanzarse, abrazarla, tocarla. A mí me parece que quien no quiere ver en esa imagen, digamos, lo que uno puede sospechar, es, producto de un paciente lavado de cerebros que se hizo. ¿Y podría ir presa Cristina? El lunes declara, Bueno, ¿no? hay que, con condena firme, sería viable el desafuero en el. Entonces hay que en esperar en 24 años, en si el nos tomamos Senado. en el caso de Menem. Los ¿no? senadores ya adelantaron que van a mantener la tradición de no quitarle los fueros si no hay una condena firme. Creo que esas cosas también pueden cambiar con los vientos políticos. Si alguien considera que en algún momento es hora de cambiar el protocolo, tal vez se cambie el protocolo. Son decisiones de los hombres, digamos, no son. Yo creo que leyes son de la- decisiones no son del leyes de la peronismo, naturaleza. básicamente, Totalmente. ¿no? Que va a mirar sí, un poco porque el panorama tiene electoral. mayoría. Pero Cristina cuenta con No lo han mucha hecho gente por- que la sigue, con muchos adeptos, ¿no? Creo que se produciría una cosa muy violenta si ella fuera. Por eso sigue ocupando un lugar tan central en la política. En el fondo, el fondo del problema, No hay que Cristina, dejar de reconocerlo. es que tiene, ponele, una especie de 30% de los votos, o 25, 27, un 30% de los votos, cosa que altera y entusiasma al gobierno, lo entusiasmó por lo menos hasta ahora. Lo Y notable es que preocupa a y tal los vez en algún momento fanáticos no también les importa entusiasma al que hayan peronismo no robado. kirchnerista, pero ahí es materia ¿Ustedes más se dieron cuenta que no autorizada. les importa que importa hayan robado? Es que no lo creen. Nada. No les importa. Sí, es imposible no creerlo. Quiero decir, sí, es un hecho evidente. Creo que no les importa, que finalmente es algo que no. Pero el fanatismo parte de negar la realidad. Total. Y ellos la niegan. A mí me parece que el problema de Cristina para el peronismo es que tiene un 25 y espanta un 50. O sea, que un peronismo con Cristina adentro puede ser oposición, nunca gobierno.
O sea, con Cristina solo sos oposición. Y esto para mí está claro, está fuera de discusión. Claro, pero después la fantasía de un posible 17 de octubre, si la apresan a Cristina. Ahora, no es qué bien. Yo la vi en el Congreso el otro día, pero es una artista ella. Conoce todo. Bueno, sí. ella dio la clave de lo que usted recién preguntaba, porque dice, ¿ustedes creen, si no me falla la memoria, un textual, algo así como, ¿ustedes creen que la patria contratista y los sobreprecios en la obra pública empezaron en mi gobierno? Ella lo que está diciendo allí, sí, reconociendo, claro, casi autoinculpándose, miren, esto viene desde hace muchos años, No, durante pero mi gobierno culminó continuó. Culminó cuando no me arrepiento de nada de lo que he hecho y volvería a hacerlo. Ellos creen que poniendo a el resto de la dirigencia política como corrupta, cosa que no está lejos de la realidad, exculpan sus propios delitos. Y la verdad que no es así. Ojalá la justicia actúe no post, sino en tiempo y forma con cada uno de los Y si gobiernos. hubiera tiempos elecciones reales. ahora y se presentara Macri, ¿qué pasaría? ¿Macri se va a presentar? Esa es la gran pregunta. No, pero actualmente, ahora. Donde Yo creo tenemos un año por delante, en octubre son, ¿no?, las elecciones. Yo Más de un año. creo que ganaría hoy Macri. ¿Vos Creo crees que- que ganaría? Hay que ver quién se pone enfrente, pero la verdad es que no hay opciones. No digo que ganaría por mérito propio. Yo digo creo que no hay- Cristina se va a presentar. Sí, se va a presentar, pero no creo que tenga chances. Bajó en las encuestas, Macri. Mucho. Yo creo que no se presenta ninguno de los dos. Claro, por eso preguntaba, ¿Macri va a ser Ni candidato a Cristina ni presidente? Ah, sí, Yo Macri no se lo presenta, sé. estoy segura. ¿Usted cree que sí? A ver, Apuesto a que no. Cristina perdió con Esteban Burlich. A ver, con Claro. Esteban Burlich. Sí. Que es una persona con poco conocimiento público, una persona Que se iniciaba, ¿no? sin carisma. A ver, no se remonta a eso. Es muy difícil. Para mí una fórmula fuerte sería Macri-Vidal. Pero la la provincia gente- se queda sin candidata. La gente vota Yo creo que Vidal presidente, se va de ¿no? la provincia de Buenos Aires solo para ser candidata a presidenta, presidente. no para otra cosa. Y es el relevo natural más importante que tiene Macri, y hay un conflicto abierto objetivo y casi físico bastante claro hoy entre, sobre todo, María Eugenia Vidal y el gobierno nacional, y también un poco de ese lado, del lado de María Eugenia, Horacio Rodríguez Larreta. O sea, el que gobierna Buenos Aires siempre un poco baila con la más linda, Sí, ¿no? sí. Porque todo es un poco más, Pero más nunca un fácil, gobernador ha más llegado a fácil de presidente, ¿no? resolver. Nunca un gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero hay que ver esto, ¿no? Los que gobiernan son personas, y las, Dualde, y las Dualde. personas, No. los que gobiernan son personas, y las personas son permeables a ideas, a una cantidad de cosas, pero son sobre todo permeables a sus circunstancias. Un funcionario que tiene que administrar o trabajar o dar órdenes o coordinar gabinetes, que trabaja en la casa de gobierno, que no depende del voto popular, que depende de que lo designe el presidente, sobre todo en los momentos de crisis, piensa absolutamente distinto al que tiene un cargo de gestión y tiene que ir al voto, y eso divide objetivamente aguas. O sea, cuando Macri quita plata, y uno de los problemas lo recibe María Eugenia Vidal, y yo creo que no es ficticio pensar que en algún momento ese roce se va a hacer más grande si es que María Se va a Eugenia profundizar. se va a profundizar, y ahí sí tal vez por estrategia política, porque va a haber que dejar atrás al gobierno, pero bueno, tampoco, acá lo que pasa es que estamos empezando a hacer apuestas a ver cómo le va a ir al casi gobierno como- económicamente, y la verdad que todos deseamos lo que sabemos. ordenen y que vaya bien, porque en estos días, con estos cambios del valor de la ¿Quién plata y sabrá? lo que ¿Quién viene sabrá atrás, dónde está la hay mucha plata? gente que queda ¿Quién muy sabe? mal, ¿no? ¿Quién ¿Quién sabe? sabe? Julio López, ¿quién sabe dónde está el dinero? Y yo creo Este que señor Clarence debe saber, ¿eh? debido. No claro, declaró todo. Debido sabe. Debido puede saber, Debido claro. sabe. debido. Bueno, tengo que hacer unos PNTs, así que les pido disculpas. Adelante. Ustedes conversen y disimulen, ¿eh? Ya, Llegan no. nuevas invitadas a tu mesaza. Las nuevas Cunnington sin azúcar y light, con todos los sabores que conoces, con la calidad de siempre y ahora auspiciadas por Fundación Favaloro. Señora locutora Adriana, por favor. Disfrutás la frescura que te hace bien y colaborás con Fundación Favaloro. Nuevas gaseosas Cunnington, sin azúcar y light. Muy bien. Está rico este postre, ¿no? Muy ¿Cómo bueno. andamos, Sí. Mauro, con la comida? Muy bien, la Es carne una prueba de también. fuego esta con Sí, vos, sí, sí. No, la verdad que el postre, muy bien. Es rica la Cunnington. Aprovecha esta propuestaza. Últimos días de low cost en ribeiro.com.ar. Aprovecha las ofertas imperdibles y empezá la semana bien arriba. Mini Cuota Ribeiro, primero la gente. Mira, adelante. La semana low cost llega a ribeiro.com.ar. Precios bien bajos para tener una semana bien arriba. Entra ahora y encontrá hasta un 70% off en los mejores productos. No pierdas tiempo, ya podés empezar a festejar. Mini Cuotas Ribeiro. Primero la gente.
¿Vos fuiste discípulo del Gato Dumas, Mauro? Sí, yo empecé a estudiar acá en Buenos Aires con el gato. Así. Sí, Y con Beatriz Y Chomnales con Beatriz también. Chomnales, sí. Una sí, maravilla, sí. la conozco mucho. Sobre todo Beatriz fue la persona que me impulsó a irme a Es Francia. muy a pro una Francia vida. ella, es muy pro Francia. Sí, Sí. sí. Es fantástica, es maravillosa. Sí. ¿La viste? ¿La has visto ahora? La he visto, sí. Después del drama que tuvo, ¿no? Sí, De su nieta. terrible. ¿Se acuerdan que desapareció? claro, Lola. En el Uruguay. Lola, sí señora, así se llama. Pero ella es alguien con una energía increíble. Beatriz, la verdad que es una persona admirable. Hotel Utgra Sasso. Todo el año te espera en Punta Mogotes, Mar del Plata. Esto es de Barrio Nuevo, ¿no? Sí. Soy una locutora y por favor, Adriana, querida. Las mejores habitaciones, pileta climatizada y spa, la mejor gastronomía y los mejores salones para convenciones y eventos. Estacionamiento propio. Hotel Udgrasazo. La mejor vista de Mar del Plata. Dominio. A la ley de extinción. Extinción de dominio. Extinción de dominio, esa es la que tiene. Lamentablemente, que votar. Pero cajoneada el del Senado Senado. no pasó nada, ¿eh? Es increíble. Ahora pasó ¿Por qué no diputados la de votan? vuelta, ¿Por ¿no? qué dicen Volvió a que no la diputados. votan? Bueno, lo que dicen es porque ¿Por qué? sería inconstitucional alguno de sus artículos, pero la realidad, una vez se lo pregunté a un senador, que Pichetto no voy a no revelar quiere, quién, Pichetto es el que de una no quiere. provincia argentina, un senador muy rico, Sí. que me contó, me dice, no, mira, porque No después quiere que se extinga. te arman una causa. Una vez me pasó en mi provincia, me armaron una causa y perdí $1 millón. Nadie quiere que se metan con el bolsillo de ellos. Es corporativa la defensa Sí. y lamentablemente esa Qué es la lástima, realidad. Qué lástima. Pichetto se opone mucho, Pero los políticos hablan de millones de dólares como si fuesen Totalmente. Es cierto y miles de pesos. Pero además nos genera la ilusión de que todo es poco, ¿no? Que dicen, bueno, corrupción. Encontraron, bueno, 10 millones en objetos. 10 millones de dólares. Sí, es una barbaridad. Por eso cuando Mirta recién decía, bueno, lo de Lula al lado de, miren, en los países, vos que vivís en Europa, un presidente no puede confundir lo que es la cosa pública con lo privado ni por una lapicera. Entonces, realmente no importa si robaste $1 peso o $1 millón, no se roba. Y la justicia tiene que actuar, y la justicia en Brasil actuó. Y es otra cultura. A mí cuando me tocó viajar a Escandinavia, por ahí a presentar algún libro, los primeros ministros, el príncipe, van en bicicleta, no existe la ostentación. Entonces acá es muy notable cómo por una parte los políticos niegan la corrupción y por otra parte hacen una ostentación. Pero eso es una etapa de la Argentina. ¿Y por qué? Es Tengo que ir a una etapa que no pausa. se- Tengo que ir a una pausa. Volvemos enseguida. Mil perdones, si se me estaban pidiendo. Ya volvemos, señores. A ver con qué música, director. A ver. Y tengo que hacer otro PNT. ¿Sabías que una reciente investigación muestra que las personas mayores que resuelven con regularidad juegos de palabras como los crucigramas tienen un cerebro 10 años más joven que lo que corresponde a su edad? Mira vos. Locutora Adriana, por favor, adelante. Expertos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Exeter y del King's College de Londres lo recomiendan. Revistas Quijote, un verdadero gimnasio para la mente. A ustedes lo comentamos recién fuera del aire, pero me gustaría hacerlo en el aire. ¿No les sorprende que haya confirmado su presencia Donald Trump para la G20? Bueno, Es sorprendente, ¿no? la Argentina, la Argentina preside en persona de Macri el G20. Esto es una política de Estado en la Argentina que viene de antes. Se va a hacer por primera vez la cumbre acá, cosa que para la Argentina es muy importante. Muy importante. Esperemos que es malo el clima en el que va a llegar el G20 y por ahí termina siendo más importante o más trascendente lo que pasa del en la otro lado calle. de la valla que lo que pase adentro. Trump tiene que venir. Pero bueno, ya que contamos lo del corte, contémoslo todo. Yo decía un poco en chiste, por ahí Trump no viene porque el que está preso es Trump, ¿no? Porque ahí hay un proceso de impeachment que está iniciado ya en Estados Unidos y hay que ver cómo Esas son cómo las funciona, paradojas, yo ¿no? le decía recién a Federico, de la Argentina. Estamos atravesando una de las peores crisis económicas, la peor sin duda del gobierno de Mauricio Macri, que tiene parte de su fundamento en la crisis externa, en la falta de credibilidad de los mercados hacia la Argentina, y somos anfitriones del G20. Y a mí también me preocupa, siempre estas reuniones son antiglobalización, hay manifestaciones, en el mundo entero suceden.
Pero la Argentina me parece que va a tener un capítulo aparte, ¿no? Porque primero por el clima que vivimos, segundo porque muchos van a aprovechar también esa situación de una calle más convulsionada a lo mejor para jugar su juego, ¿no? Así que me parece que va a Y en haber que extremar la seguridad. Noviembre, casi diciembre, que siempre diciembre acá lo esperamos con mucha Yo creo que atención y jueves, este diciembre más. Ese jueves fue, perdón que te interrumpí. No. Ese jueves fue un jueves negro, directamente negro, terrible. El del Congreso, dice usted. Sí. Bueno, otra vez, ¿no? Los bomberos... No, el del dólar que subió la gente. El día La que gente se habló paraba Macri. frente a la Sí, claro. pizarra y algunos se reían. No era motivo de risa. A mí me llamó muchísimo la Algunos atención. se reían. Mira, Sí, cómo no está solamente subiendo. gente, sino muchos periodistas se reían. Sí. Yo noté cierto regodeo en algunos sectores Sí. en relación con esta crisis que me preocupó bastante, ¿no? Ver Es que es la crisis de la Argentina, Sí. es la crisis de nuestra dirigencia, es la crisis respecto de nuestro futuro, del de nuestros hijos, independientemente de quién gobierna. No es la crisis del gobierno de Mauricio Macri, aunque ellos hayan hecho todo lo posible con su falta de pericia técnica para provocarla. Entonces me parece que es hora de entender que si nos va mal a todos. A mí Totalmente. me da mucha tristeza lo que pasa en la Argentina, porque Mucha además tristeza, esto va a sí. llevar Sí. otra vez 10 o 15 años de recomponer, Seguro. y tenemos 30% de pobres y 47% de menores pobres e indigentes en la Argentina. Un país así no tiene futuro. Vos le preguntabas a Mauro, los países que hoy tienen capital, ¿qué país es rico? Ya no es más rico el país que produce sus materias primas, es rico el país que produce su conocimiento y Totalmente. que exporta sus conocimientos. Y la Argentina hoy está en una decadencia intelectual y de formación terrible. Terrible. ¿Hasta cuándo va a ser? Sí, la pero, gente Julio, en la por calle, favor. la pregunta es, hay dos frustraciones que viene, ¿no? Digamos, ¿qué le ofrece la política argentina como futuro a aquel que se desengaña de Macri y se desengañó de Cristina? Y eso que no existe una propuesta hoy es doloroso, asusta, ¿no? Y después está la democracia. A ver, me parece que, insisto en este punto, que hay muchos sectores que están jugando a un juego un poco perverso y preocupante porque pone en riesgo a la democracia. Vos sabés, Mirta, yo fui muy opositor durante el gobierno de Néstor y el de Cristina. Ahora bien, cuando alguien puso en duda que podía jugarse la democracia, yo, aún estando en desacuerdo, firmé la primera carta abierta antes de que existiera el grupo Carta Abierta, digamos, se montó sobre esa carta. Pero me parece Por el tema que... del campo. Sí, pero me parece que hay muchos sectores que no entienden a la democracia como una condición sine qua non de la Argentina. Y ese es un motivo que a mí me preocupa. Pero la Argentina aprendió. ¿La Argentina? Esto no... Por ahí uno confunde siempre las ideas o los análisis con los deseos, básicamente, ¿no? Pero yo creo que la Argentina aprendió, creo que pero la inmensa mayoría de las personas, de la dirigencia de todo tipo, etcétera, no quieren un desenlace trágico otra vez, porque aparte, y no hablemos de bondad cristiana, hablemos de autopreservación. especulación Sí, y de Vos decís autopreservación. que no Todos sabemos termine, que quién no- pierde cuando las cosas terminan Nadie tan mal. quiere un golpe. Que no termine su Nadie lo mandato quiere, presidente. ¿no? No, sería No, de terrible. ninguna manera, Sería no. terrible. Eso no va a suceder. No No, va hay a margen suceder. para No va a suceder. Lo que No hay mucha margen gente para que vio, suceda. que 2001 fue un golpe de Estado. Pero el Que en ese momento no sé. Sí. 2001 fue un golpe de Estado. Sí. Y el ¿Qué? mensaje Un político golpe de tendría Estado. que ser, el mensaje político tendría que ser ¿no? De a la unión para salvar el país, porque estamos en un momento crítico, no es un juego. Pero depende mucho del gobierno. Yo creo que fundamentalmente depende de Macri, porque a mí me preocupan los anuncios del lunes, después del jueves negro al que hacía referencia Mirta, en donde se devaluó la palabra del presidente que sale a hablar y derrumba la economía inmediatamente. Al anuncio de los mercados, de cómo se va a hacer el acuerdo con el fondo, de lo que van a implementar como reducción del déficit, lo tienen que acompañar de anuncios de cómo van a contener la situación social que se va a agudizar, porque la devaluación, usted sabe, impacta en la inflación, impacta en el precio de los productos de la necesidad básica. Entonces, si no lo acompañan con medidas de contención social, la gobernabilidad de Macri ya no dependerá de la dirigencia opositora, sino de la propia ciudadanía golpeada por la crisis, Pero ¿no? también el sector empresarial, ¿no? Tendría que hacer... Bueno, ahí está, pero eso es el gobierno el que tiene que convocar a los Yo empresarios. creo que el Los presidente, convocaron y no pasó les nada. subieron Bueno, el de lo dólar que a la estamos nube hablando, también. debiera usar la cadena nacional. Y
explicarnos a todos los argentinos cómo está nuestro país, qué está pasando y qué va a pasar sobre todo. ¿Qué va a Control suceder? del dólar, control de precios, cadena nacional, se viene un Macri K. Muy kirchnerista. No, pero lo de bien. La gente lo está esperando, la gente quiere que nos explique. Hay un nivel de El otro día fue autoridad ridículo que- ese minuto y medio que habló. Hay Perdón. un nivel de autoridad que la sociedad le exige al gobierno. Y eso es una necesidad, ¿no? La crisis la tiene que administrar Dígame, y la tiene que claro. resolver una sola persona, que es quien gobierna. Sí. ¿Saben qué? Estamos a la deriva. La Argentina está a la deriva. Yo me acuerdo de un libro de Marcos Aguinis, Pobre Patria Mía. Sí. Y la verdad es que en este momento, yo muchas veces sola en mi casa pienso, pobre patria mía. Sí, somos una sociedad difícil, Mirta, Muy porque difícil. por una parte se dice, bueno, fracasó el gradualismo, ¿no? Ahora, por otra parte se dice, acá hacía falta una política de shock. Ahora, si se hubiese hecho una política de shock, estarían criticando esos mismos por no haber ido con una cosa más gradual. Se recibió un país sin divisa. Se recurrió al fondo, se critica. Pues, entonces, ¿cuál es la salida? Porque si no hay financiamiento por la deuda, si no hay financiamiento por el ajuste, si no hay es decir, cualquier propuesta que se haga siempre está todo mal. Somos una sociedad difícil. Tiene que ahorrar 100.000 millones ahora, ¿no? 100.000 Le exige millones el fondo. adicionales, a los ya sí, sí, previstos. 100.000 millones. Porque el compromiso con el fondo era reducir el déficit a 1.3. Sí, Como Macri dijo que lo iban a llevar con una propuesta casi a cero, esos son 100.000 millones de pesos más. Hay una grieta que yo le planteé al presidente antes de asumir. Le dije, si vos llevás a Aldo Piñanelli y Jorge Sarguini, llevás a dos del otro lado, porque la grieta entre estatismo y liberalismo en lo económico es esencial a la política argentina, ¿o no? Esa grieta también hay que resolverla, no puede ser un bando y el otro cada vuelta, ¿no? ¿Tenemos que ir a una pausa? Muy bien, y volvemos enseguida, ¿no? Vamos a un corte y volvemos ya, señor director, ya. Adelante, por favor. Cada uno tiene su reloj, ¿no? Sí, Qué maravilla. Que muy sepan que bonitos. es nuestro caché. Ahora se tienen que reír ustedes. Está bien. Ahora le voy a dar, no sé si tutearte o tratarte de usted, no sé cómo. ¿Es verdad que tenés una novia kirchnerista? Bueno, a mi edad ya tener una novia es un detalle. ¿no? Después la A mí me ideología lo ni contaron. pregunta. Pero fue yo me lo vino, pregunté, esto fue- me lo fue vino. contaron. Y en el brindis degustaremos el espumante extra brut también de bodega privada para un momento especial, un espumante único. Señora locutora Adriana, por favor. Bodega privada Extra Brut. Probar para creer. Bueno, cada uno tiene su reloj. A ver, este es el tuyo, Julio. Espera que ahora... Tenías puesto uno que te Tengo regalamos, el de ¿no? la Yo también. reunión anterior. Qué bien, también. Raúl, También, me o sea que encanta. somos leales Este al es el que te programa. tocó ahora, mira qué Muy lindo. lindo, es hermoso, en serio. Bueno, señores, muchísimas gracias. Fue Gracias a vos, un Mirta, programa, hermoso. a mí me encantó. No sé ustedes cómo lo han pasado. Muy Yo bien. lo pasé Muy bien, hablamos muy de bien. todo. Bárbaro. Muchas Sobre gracias. todo Julio la pasó bárbaro. Federico. Muchas gracias, querida. Un placer, placer tenerte acá. Gracias, Muchas Mirta. gracias, No, querida. por favor, muy amable. Siempre estás peinada con ese pelo divino. Gracias. ¿Qué te retoca? ¿Entre corte y corte te retocan el pelo? No. Ah, porque Así quedó. Siempre haces un gestito así para la onda. Sí, Vos sí. tenés mellizos, ¿no? Gemelos. Tengo mellizos. Mellizos. Cumplieron ahora 17 años. Uy, qué Tomás y bárbaro. Maximiliano. ¿Y tenés Maximiliano otro Tomás. chico más chico o no? No, y mi marido tiene dos mujeres. Tu marido tenía dos mujeres. También sí, sí. una que cumple 17 y Sí, otra sí, de sí. 14. Bueno, un placer tenerte acá. Gracias, Sos un Mirta, muy encanto de amable. persona. Mauro, con la Greco nos sentimos orgullosos los argentinos. Te voy a brindar este aplauso. Bueno. Para vos, porque te lo mereces. La verdad que te lo mereces. Uno de los mejores chefs del mundo. ¿Cómo hay que llamarte? ¿Chef o cocinero? Cocinero, cocinero. El gato Dumas decía, no, nada de chef, cocinero, Sí, cocinero. Sí, somos cocineros. Y los coiffeurs son peluqueros. Totalmente. Muchas gracias, Unino. Muy buenas las noticias de esta semana, de este fin de semana. Gracias. Muchas gracias, Julio. Lo de la novia la tenés, yo sé que la tenés. Señores, no se peleen, no discutan porque la vida es corta y vale la pena ser vivida. Y recuerden, lo que no es puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te contratan. Mañana con nosotros, Nicolás Cabré, Jimena Barón, Diego Leuco, Carolina Suárez, Mauricio Iglesias, el mejor colectivero de la ciudad, y Lucianito Pereira. ¿Cómo se llama esto, señores? Mesaza. Los espero mañana a la 1 de la tarde y prendete a la Chiqui, prendete al 13. Sí, señor.